light of light. Lo, he abhors not the virgin's womb. Very God begotten, not created. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exultation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa en directo, a esta retransmisión especial que hacemos desde aquí, desde Porta do Sol y desde las principales calles de Vigo, porque hoy estamos de celebración. Esta noche llegan los Reyes a la ciudad y aquí en Vigo lo celebramos con una super cabalgata, la Cabalgata de Reyes 2026. Hoy tenemos preparado un programa especial, esta retransmisión especial en la que están trabajando ahora mismo todo nuestro equipo que está desplegado por estas principales calles de Vigo, operadores de cámara, realizadores, una servidora y por supuesto también una compañera que estará conmigo trabajándole, contándoles todo, las curiosidades, los detalles de esta super cabalgata de Vigo 2026. Ella es Paula Montes y ahora mismo está en Plaza de América, en Avenida de Castelao, a pie de cabalgata, que está a punto de empezar a recorrer las calles. Paula, muy buenas tardes. ¿Cómo se está viviendo este momento ahí, a pie de cabalgata, a punto de que inicie su recorrido? ¿Qué tal, Leti? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Nos encontramos aquí en la avenida de Castelao, donde esta mañana ha tenido lugar esa cabalgata estática, porque aquí, ya lo saben, en Vigo tenemos ese doble privilegio de poder verlos por la mañana en lo que es la cabalgata estática, pero ahora mismo está todo preparado, todas las carrozas preparadas. El alcalde Abel Caballero ya está aquí esperando a que lleguen sus majestades los Reyes de Oriente
para dar el pistoletazo de salida a esta cabalgata que recorrerá las calles de nuestra ciudad hasta llegar a Porta do Sol para entregar las llaves. El alcalde le hará la entrega de las llaves de la ciudad, de todas las casas, esa llave mágica que abre los hogares de todos los vigueses para que los reyes puedan dejar los regalos a todos los niños. Decíamos que ya tenemos aquí al alcalde y aparte de la corporación municipal, como decimos, esperando a que lleguen los Reyes Magos en esas carrozas, porque va a ser Abel Caballero, el alcalde de Vigo, el que sea el encargado de en ese momento decirle a toda la comitiva real, a todas las carrozas, que queda inaugurado este pistoletazo que nos dirá adiós a las fiestas, a la Navidad de Vigo. Aunque las luces se van a apagar el próximo domingo 11 de enero, nos queda el plato fuerte, que es esta cabalgata de Reyes, este año inspirada en la magia y en los cuentos, e iremos contando poco a poco qué tipo de carrozas llevan los Reyes Magos y toda la gente, bueno, pues que viene animando toda esta comitiva. Delante ahora mismo tenemos la carroza de Harry Potter, por ejemplo, Leti, para que te vayas haciendo una idea. Tenemos esa animación con globos increíble y yo creo que lo que vemos es un inmenso dragón. Bueno, todo está aquí preparado ya en la zona de la avenida de Castelao para esperar a los Reyes Magos, para recibirlos, las personas cargadas con las bolsas para poder recoger todos los caramelos, las toneladas de caramelos que se van a repartir en los próximos minutos, en las próximas horas, aquí en la ciudad de Vigo, en esta especial cabalgata. Y vamos a testar también, lo haremos a lo largo de todo el programa, pero vamos a ir testando poquito a poco los ánimos de los niños, los ánimos de los más pequeños, que no dejan de ser los reyes de esta fiesta. Y queremos preguntaros cómo estáis, qué queréis ver hoy y si tarda, mira que está ahí el alcalde también viéndos. Bueno, ¿qué esperáis hoy de esta cabalgata y qué esperáis de los reyes? Bien. Solo esperamos un rato, pero demora. ¿Cómo te llamas? Guillermo. Guillermo, bueno, ¿y tú ya has escrito la carta? Aún no, pero... Pero vamos a ver, son las 6 de la tarde y aún no le has escrito la carta a los reyes. Ni ayer ni nunca. Ni ayer ni nunca. ¿Y esperas que te traigan los regalos, que te dejen los regalos en casa? Sí. ¿Sí? Bueno, como son mágicos y son magos, ya saben lo que les has pedido, ¿verdad? Bueno, ¿y vosotros cómo te llamas? Lucas, Lucas, ¿cuántos años tienes? 8. Bueno, ¿y qué esperas? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues ver a los Reyes Magos, entregarle la carta a quien ayuda a los Reyes Magos y ver la fiesta. Bueno, ¿y tú qué le has pedido a los reyes? Bastantes cosas. Muchas cosas. ¿Cuántas? 7, 8. 7 cosas. ¿Sabéis que los niños tienen que portarse muy bien? Que lo dice siempre el alcalde cuando le entrega la llave a los reyes para que puedan entrar en nuestras casas, que hay que ser muy buenos. Sí, pero... ¿Ha sido bueno? Sí. Sí. ¿Por qué te ríes? ¿No ha sido bueno? ¿No? Sí. Hola, ¿tú cómo te llamas? Martín. Martín, ¿qué tal? ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Y qué le has pedido tú a los reyes? ¿Mucha cosa? Muchas cosas. Dime algo, a ver, cuéntame alguna cosa. Ropa. ¡Ropa! Ropa, muy bien. ¿Y te has portado bien? No. No. Entonces, igual te dejan un poquito de carbón. Ojalá. ¿Ya cuentas con él? Si es dulce, sí. Bueno, disfrutad mucho de la cabalgata y pasadlo muy bien y que los reyes os traigan muchas cosas. Gracias. ¿A ti? Bueno, ya ves, Leti, que aquí están todos muy animados, los niños. Algunos se portan bien, otros no se portan tan bien y lo reconocen. Y eso también es importante porque al final los reyes, que lo ven absolutamente todo, saben lo que pasa. Y bueno, a los buenos todo lo que han pedido, a los no tan buenos igual algún carbón de tirón de orejas, pero desde luego la felicidad, la ilusión y los nervios de que empiece y que eche a rodar ya toda esta comitiva que veremos, porque yo ya he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, la carroza de Discamino, y para que se vayan haciendo una idea, como esto va de magia y de Navidad, hay una película que a mí me gusta mucho, que es un extraterrestre que tiene el dedo, la puntita del dedo rojo. Pues si recordáis esa escena de Elliot con ET en la bicicleta cuando echan a volar, pues la veremos también aquí hoy en la cabalgata de Reyes de la ciudad de Vigo.
Pues efectivamente, porque esta cabalgata, la de este año, de 2026, está ambientada en la magia, en la fantasía de todos esos cuentos, de todas esas películas que hemos conocido y que todavía disfrutamos. Conocimos de niños, pero todavía disfrutamos de mayores. Hemos visto cómo Paula está ahí a pie de esa cabalgata que está a punto de iniciarse con el alcalde y con muchos niños y niñas que se agolpan para recorrer junto con esa cabalgata las principales calles de Vigo. Una cabalgata que, como comentaba nuestra compañera Paula, empezará por la avenida de Castelao, por Plaza América, discurrirá por Camelias, también por la calle Álvaro Cunqueiro, volverá por Camelias y llegará hasta Plaza do Bicentenario, frente a Praza do Rei, en el concello de Vigo. Será posteriormente cuando sus majestades, los Reyes de Oriente, bajen hasta aquí, hasta Porta do Sol, donde ya se está viviendo con mucha ilusión, con mucha alegría y también con mucha fiesta, porque ahora mismo aquí en esta Porta do Sol tenemos un show, un pre-show que se hace diariamente en este gigantesco árbol de la Navidad, que es, bueno, esta parte central de la Navidad viguesa. Ahora mismo aquí se agolpa muchísima gente, muchísimos visitantes, pero también muchísima gente de Vigo que quiere vivir en la cabalgata aquí. Paula, dime, cuéntame, ¿con quién estás? Y escucháis los aplausos porque acaba de llegar la cartera real, porque acaban de llegar sus majestades los Reyes de Oriente y ya va el alcalde acompañando a los reyes para que puedan subirse a sus carrozas y para que podamos dar inicio a esta cabalgata de reyes con la ilusión de todos los niños. Están Melchor, Gaspar y Baltasar saludando a los más pequeños que están aquí en la avenida de Castelao, ya preparados para recibir también los caramelos, mientras el alcalde, como decimos, va hablando con la cartera real ahora mismo y cada uno se irá dirigiendo a su carroza para que pueda empezar la comitiva, para que pueda comenzar, y seguro que en ese momento también el alcalde le dirá unas palabras a los Reyes Magos para que puedan entrar, como decíamos antes, en las llaves de la ciudad y decirle lo buenos que son los niños aquí en Vigo, lo bien que nos hemos portado todos los vigueses en este año 2025 que hemos dejado atrás y en este inicio del 2026. Este tramito está recorriendo el alcalde acompañado por los Reyes que van saludando con sus pajes y, como decimos, con la cartera real para dirigirse a su carroza y cada uno subirse para dar comienzo a la comitiva y dar comienzo a este desfile. Pues estamos viendo efectivamente a esos reyes, a esos pajes, a esa cartera real que este año también participa en la cabalgata y, por supuesto, al alcalde que los acompaña. Estamos a minutos de que empiece esta cabalgata de Reyes 2025. Vemos allá muchos también participantes en las diferentes carrozas que hay en esta cabalgata, pero también en las diferentes agrupaciones que van a animar. Veíamos también a los compañeros de Barafunda que, como cada año, también en carnavales, pero también cada cabalgata, suelen acompañar a estas carrozas. Veíamos esas grandes figuras de globos que son, pues, muy características de Barafunda. También van a acompañarnos los compañeros de Discamino. Creo, si no, corrígeme Paula, que serán ellos también los que empiecen este camino de la cabalgata 2026. Nosotros aquí seguimos en Porta do Sol con muchísima animación, muchísima música, muchísima gente que ya está aquí, digamos que cogiendo su sitio, porque no hay que olvidarse que esta cabalgata va a finalizar aquí, en esta Praza de Porta do Sol, y será aquí donde el alcalde le entregue esa llave mágica, esa gigantesca llave mágica a los Reyes Magos, para que esta noche se cuelen en nuestras casas y nos dejen, bueno, pues toda la casa llenita y cargadita de regalos. Veo ahí muchos nervios, Paula, mucha gente gritando, muchos niños, ¿verdad? Mucha emoción, porque ya están los Reyes a punto de subirse a esas carrozas. Vamos a volver a acercarnos un poco a los más pequeños hasta el momento en el que lleguen a sus carrozas, porque ya se ha quedado Melchor en su carroza. Va a subir ahora también Gaspar y el último va a ser Baltasar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿Quién acaba de llegar? Baltasar, Gaspar, Gaspar y Melchor. Los tres, ¿cuál es tu rey mago favorito? Gaspar. ¿Por qué? No sabría decir. No sabrías decirte. Bueno, ¿y ya le has escrito la carta a los Reyes? Sí, ¿Qué le has pedido? un Lego, ¿Un Lego? ¿Te gustan los Legos? ¿Lego de qué? un tren, Un tren. Qué chulada. Hola.
¿Cómo te llamas? Estela, Estela, ¿cuántos años tienes? 7, ¿Y cuál es tu rey mago favorito? todos. ¿Todos? ¿Te gustan todos? ¿No tienes uno en especial que te guste más? No, ¿Ha sido buena este año? sí. ¿Y qué le has pedido a los reyes? Un Lego también. ¿Lego también? ¿Te gustan mucho construcciones también? ¿Y de qué es el tuyo? De un castillo. De un castillo, muy bien. ¿Y sabéis que tenéis que dejarle algo para que después de todo este camino que van a tener aquí en la cabalgata repongan fuerzas, ¿no? ¿Qué le vais a dejar en casa? Algo de unas galletas o algo Unas así. galletitas, ¿no? Galletas y leche. Galletas y leche, claro. Además hoy tenemos un frío que en vez de Oriente parece que vienen del Polo Norte, ¿no? Sí. Bueno, pasadlo muy bien y muchas gracias. De nada. Felices Reyes. Bueno, Leti, los niños que son el alma de esta fiesta, que ya están preparados, que están ilusionados, que algunos tienen su rey mago favorito y otros no lo tienen. Aquí estamos, Melchor, carroza de Melchor, de Gaspar. Bueno, yo ahora sí ves que me lío, los tengo de espaldas. Carroza de Gaspar. Delante tenemos abriendo la comitiva de las carrozas de los Reyes, que ya sabéis que están muchas carrozas que os iremos contando a lo largo de la retransmisión, pero está la de la cartera real, está la de Melchor, la de Gaspar y también la de Baltasar, que están ya en las carrozas acompañados de sus pajes, de todos los niños que también serán los encargados de repartir los caramelos a todos los que están esperando a lo largo de estos kilómetros que recorrerán hasta llegar a Porta do Sol. Y tendremos también, como decimos, al alcalde, que será el encargado de dar el pistoletazo de salida para que echen a andar desde los de Discamino, que serán los primeros, hasta las múltiples carrozas que forman parte de esta comitiva en el desfile de Reyes que cerrará la Navidad. Así que estamos todos deseando que el alcalde dé el inicio, que inicie la cuenta atrás y que nos diga que esto empieza, porque los niños están empezando a impacientarse. Llevan una hora desde que llegamos nosotros también a la zona de la avenida Castelao. Ya estaba la gente tomando posiciones en sus puestos y encantados y con muchas ganas, porque al final lo decíamos antes, Leti, ni que vinieran de Oriente y en vez de Oriente viniesen del Polo Norte, porque hace muchísimo frío hoy en la ciudad y aquí estamos todos deseando que esto arranque. Exacto, parece que han venido también del Polo Norte, como en su día también vino hace casi unas semanitas Papá Noel, porque el frío que hoy tenemos aquí en Vigo, vamos, no es normal. El frío que llevamos teniendo ya estas semanas, pero incluso hoy, que teníamos miedo y al menos el cielo nos ha respetado porque ha llovido un poquito, es verdad, a eso de las 3, 4 de la tarde, pero ahora mismo el cielo nos está respetando y ahora aquí en Porta do Sol, decías, los niños están pues muy nerviosos, ¿no? Con muchas ganas, muy impacientes de que comience esta cabalgata. Pues nosotros aquí también, como decimos, cada vez se va agolpando más gente en esta Porta do Sol, primero para ver estas luces, pero también para ver este final de cabalgata que será aquí cuando culmine en Porta do Sol. Decía el alcalde hoy sobre las 8 de la tarde, eso esperamos también porque tenemos muchas ganas de que lleguen aquí los Reyes Magos y por supuesto también la cartera real. No sé, Paula, si ahora ya el alcalde Abel Caballero está ya preparado para hacer ese descuento, esa cuenta atrás, para que empiece ya por fin este espectáculo que es la cabalgata de Reyes 2026. Pues vamos a buscarlo, Leti, porque de inicio lo seguimos hasta las carrozas de sus majestades y ahora mismo lo cierto es que lo hemos perdido de vista. Yo creo que va a ir también al inicio de la comitiva, que es allí donde va a dar la salida. Así que nos vamos a dirigir hacia la zona en la que está el alcalde ya preparado, entiendo que para poder dar ese pistoletazo de salida. De todas formas lo escucharemos por megafonía, así que como siempre con un poquito de retraso, son las 6:15 ya y estamos deseando que pueda empezar esta cabalgata. Hace un ratito pasaban también por delante los policías engalanados en las motos, que son los que irán abriendo el paso. Ya los vemos también en la zona de Plaza de América. Y vamos a ver si podemos escuchar al alcalde ahora en este inicio. Enseguida te pedimos paso.
me has preocupado porque has dicho lo he perdido y de repente empiezo a ver las imágenes y te veo casi correr por esa avenida de Castelao. Podemos haber visto ustedes también desde sus casas a esos compañeros de Barafunda con esos trajes espectaculares formados por cientos y cientos de globos. Mucho trabajo que lleva detrás. Nosotros por ahora seguimos aquí en Porta do Sol. Cada vez, como decía, está llegando más gente que viene a ver este espectáculo de las luces que ya están encendidas, porque a las 6:15 sobre esta hora decían que ya empezaba a anochecer y así está sucediendo. Y dime, Paula, estás ya con el alcalde. A ver si lo podemos ver, pero de momento lo podemos escuchar, así que vamos a escuchar al alcalde. Y ahora vamos a dar la salida a la mejor cabalgata de Reyes del mundo. Así que en este momento Dijo que estaba al principio. majestades los Reyes de Oriente salen del pliegue en medio de la cabalgata y vamos a disfrutarla mucho, a pasarlo bien y a decirle a los Reyes que las niñas y niños de Vigo fueron profesores, a las profesoras y por eso Principio. Y así se inicia esta cabalgata de Vigo 2026 con esa cuenta atrás, con ese pequeño speech, con ese pequeño discurso que nos daba el alcalde de Vigo. Ahora sí, un poquito más tarde de lo previsto, pero ahora sí comienza esta cabalgata que, como les decíamos, partirá desde Plaza América, desde Avenida de Castelao, discurrirá por Camelias, pasará también por la calle Álvaro Cunqueiro, volverá a enlazar con Camelias hasta llegar a Praza do Bicentenario. Allí los Reyes Magos se moverán en furgoneta hasta llegar a Porta do Sol para que, bueno, el viajecito sea más ágil, más ligero también para ellos, que estarán cansados, porque no hay que olvidar que los Reyes Magos vienen de Oriente, han llegado aquí a Vigo y vienen cansados, sus camellos también, así que no se olviden, como les decía Paula, a los niños con los que ya he hablado, con los que ya he entrevistado, de que esta noche, además de dejarles un tentempié a los Reyes Magos, también hay que dejárselo a sus camellos. 3 pequeñas tinas con agua será suficiente para que sigan viaje, para que dejen todos los regalos aquí en Vigo, pero también en otras localidades de Galicia. Paula, ahora sí, cuéntame, ¿ya está empezando a caminar esta cabalgata 2026? Mismo está empezando la cabalgata de 2026 y podemos ver que lo que te decía, ya empiezan a volar los caramelos y la que abre la comitiva es Discamino. Y te comentaba antes, Leti, y yo creo que están de película y nunca mejor dicho, porque van representando a ET. Van los pilotos con su copiloto y llevan a Elliot y a ET con su bicicleta, y también, bueno, vemos a Ratatouille, así que están aquí los integrantes de Discamino, los primeros, los que abren esta comitiva en esta cabalgata de 2026. Ya están los niños preparados, ya se están lanzando esos caramelos que desde hace años, ya sabéis, que bueno, son blanditos por aquello de los accidentes, por aquello que pueda pasar, y ahora sí vemos al alcalde, que ya sabéis además también que todos los años lo hace, que nos va a acompañar en esta cabalgata, en este desfile entre las carrozas, saludando a todos los niños, acercándose a ellos, y yo creo que también en un ratito podemos hablar con él y preguntarle si hemos sido buenos o no, si tenéis la primera intervención con el alcalde para que nos cuente qué le parece esta cabalgata, si cumple las expectativas, si es tan mágica como esperaba, y como decía antes, es la mejor del mundo, desde luego. Estamos disfrutando de la Navidad en Vigo, estamos disfrutando de esta cabalgata con estos barcos, con los unicornios, con el trabajo intenso, increíble que hacen desde Discamino. Y además nos contaba uno de los integrantes, y lo decías tú antes, Leti, que es muchísimo trabajo el que lleva a hacer toda la indumentaria, todas las carrozas, decorar las bicicletas. Es increíble el trabajo que hacen. Nos saludan también desde Discamino con sus ángeles de la guarda y el trabajo que realizan para que las personas de Discamino puedan disfrutar también de este desfile, de esta cabalgata de Reyes, y los niños y la magia llegue también
a todos ellos. Así que abre, como decimos, esta cabalgata de Reyes, Discamino, a los que vemos en pantalla en estos momentos. Pues sí, aparte hoy, esta víspera de Reyes, es que no solo es un día para que los niños disfruten, que también, que están ahí, como vemos, ya esperando a que pase esta cabalgata, a llenarse de caramelos y a disfrutar de estas grandes carrozas. También yo creo que es un día para que disfruten todos los que participan, todos los que hacen posible esta cabalgata de Reyes. Por ejemplo, estos chicos y chicas de Discamino, que seguramente llevan meses trabajando en sus vehículos, en ponerlos a punto, pero sobre todo en estas decoraciones magníficas que, como recordamos, este año con la ambientación de cuentos, de fantasía, de magia, de ilusión, que al final es un poco esta víspera y esta noche de Reyes, porque ¿quién no se ha acostado con toda esa ilusión de cara a que los Reyes visitaran su casa y le cargaran el árbol de regalitos, el árbol, las botas, los zapatos? Porque hay tradiciones de todo tipo. Seguimos viendo en estas imágenes a esos compañeros de Discamino y ya vemos, vamos, las calles completamente llenas a un lado y también al otro, de gente que en estos momentos está disfrutando de esos primeros momentos, de esos primeros compañeros de Discamino. Pero pronto llegarán más carrozas, carrozas municipales, como son las del Concello, las de los Reyes, las de la cartera real, pero también carrozas de otro tipo de empresas que también están todas ambientadas y con grandes decoraciones. Mucha gente participando en ellas, mucha gente tirando caramelos, que decía Paula, ya no son duros como antes, efectivamente no. Estos últimos años son blanditos, son sin azúcar, sin gluten, para que todos los niños y las niñas, y también para que todos los mayores los podamos disfrutar y no tengamos, bueno, pues ninguna decepción con ellos, ni tampoco nos sintamos mal por a lo mejor este día darnos un atracón de azúcar. Ya es el fin de las Navidades, lo podemos hacer, ya queda esta noche de cena, mañana una ultimísima comida y ya será tiempo para dietas y para más. Paula, ¿cómo vas? Estoy viendo ahí una gran carroza con un caracol gigante y muchísimos niños abrigaditos y tirando centenares de caramelos que se están llegando a vosotros, a vuestras cámaras. Casi a dar, porque decíamos que esto casi es deporte de alto riesgo, porque estamos muy cerca y la fuerza con la que se tiran los caramelos, a pesar de que muchos de ellos son blanditos, como impacte alguno, pues tenemos ahí ese riesgo añadido. Lo decías, estamos siguiendo ya la carroza de Gadis, que representa un caracol gigante. Mira, nos dicen, hola, Caribe, vamos a acercarnos y vamos a hablar con una de las niñas que reparten los caramelos. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Venga. Lara, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos caramelos lleváis aquí? Un montón. Tenéis que estar reentrenadas y tirarlos muy fuerte, ¿no? Sí, ¿Os hace mucha ilusión estar en esta cabalgata? sí. Daniela, Daniela, ¿cuántos años tienes? 7. ¿Y estáis tirando muy fuerte los caramelos? Sí, Bueno, ¿ya le habéis escrito la carta a los Reyes? sí. ¿Qué le has pedido? Un perro en una jaula. Perro en una jaula, cara, qué chulo. ¿Y tú cómo te llamas? Laura. Laura, a ver cómo tiras los caramelos de fuerte. Ahí los tenemos, a los niños que son el alma de esta fiesta y, como decíamos, deporte de riesgo, porque los de Gadis son un poquito más duros. Mira que nos van a dar caramelos. Muchísimas gracias, que luego los llevaremos. Y la imagen, tenemos a todos los niños con las bolsas. Y bueno, Leti, la imagen de todas las cabalgatas. No llueve, lo estabais diciendo, pero hay mucha gente con los paraguas abiertos, porque así se puede coger más fácil todos los caramelos que están lanzando en estos momentos. Y después hay que hacer el recuento. Mira la imagen, tenemos ahí los paraguas dados la vuelta, a ver si tienen puntería los niños y alcanzan esos paraguas. Si nos damos la vuelta, tenemos también que nos decían que participa por primera vez en la cabalgata de Reyes Correos. Y Correos pues van repartiendo los regalos con los carritos de Correos, con los uniformes de Correos y repartiendo, como decimos, caramelos, regalos y sonrisas. Y nos saludan todos los niños, nos saludan los integrantes que, como decimos, esta vez participan por primera vez en esta cabalgata de Reyes con muchísima ilusión, los más pequeños y los mayores, porque al final la magia de la Navidad, la magia de los Reyes está en cómo lo disfrutemos cada una. Vamos a pararnos con alguna de estas niñas, a ver qué nos dicen rápidamente, porque tienen que seguir. Hola.
Hola. ¿Cómo te llamas? Aisha. ¿Qué tal estás? Bien. Bueno, y cuéntame, ¿cómo vas ahí en ese carrito? Tirando caramelos. Como una reina, ¿no? Sí. Como una reina maga, porque en este momento también estás repartiendo caramelos para todos, ¿no? Sí. Sí. ¿Es duro lo de tirar los caramelos? Un poquito. Poquito no, es que va a ser mucho rato, mucho tiempo, 2 horas vas a llegar a casa con agujetas, ¿eh? Mucho. Bueno, ¿y le has escrito la carta a los reyes ya? Sí, pero no se las pude llevar. No se la pudiste llevar, pero ¿sabes qué pasa? Que son magos y ya saben que lo que has pedido está en esa carta, así que no pasa nada aunque no se la hayas podido llevar, que seguro que te traen todo lo que pides. Muchas gracias, mucho ánimo y sigue tirando caramelos así de bien. Gracias. Pues muchas gracias. Tenemos la magia de la Navidad, la magia de los Reyes, desde luego, con estos niños que participan de forma excepcional. Todos los regalos que vemos, el trabajo fundamental que también hace Correos y el trabajo sobre todo fundamental que hacen los Reyes Magos. Con la sonrisa de este niño que vemos, Leti, es la sonrisa que representa la Navidad y la felicidad de todos. A ver, cuéntanos, hola. ¿Qué tal vas ahí? Bien. Bueno, tú vas un poco cómodo, ¿no? Sí. Claro, y vas abrigadito además. Hace mucho frío hoy, ¿no? Sí. ¿Has tirado muchos caramelos ya? Sí. Pero háblame, cuéntame, ¿cómo te llamas? Lucas. Lucas, ¿cuántos años tienes? 6. ¿Y es la primera vez que vas a la cabalgata? Así, de integrante importante. Sí. Y bueno, ¿y cómo lo estáis viviendo? Bien, lo que pasa es que tenemos que salir. Tenemos que correr, que os hacemos perder el rumbo. Muchísimas gracias, que vamos aquí ralentizando el ritmo de la cabalgata, hablando con los participantes y viviendo en primera persona. Y si echamos un vistazo al cielo, Leti, lo decíamos antes de venir para aquí, llovía, tenemos la imagen del paraguas. ¡Ay! El alcalde se portaba muy mal, que no venían los reyes. ¿Cómo? Tenemos aquí a los reyes, ¿no? A ver, dile. ¿O no están los reyes? Están. Están. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Elsa. ¿Qué tal estás? Dile a qué colegio vas. Bien. ¿A qué cole vas? A los Castros. ¿Y te portas muy bien? ¿Te has portado muy bien en todo el curso? Sí. Entonces los reyes te van a traer todo lo que has pedido, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué le has pedido? Cuéntame. No me acuerdo ahora. ¿No te acuerdas? Claro, porque son tantas cosas que ya se te ha olvidado, ¿no? Sí. Mira, ¿ya has cogido algún caramelo? Sí. Bueno, ¿y cómo celebran estas fechas? Bien, muy Que bien. Muy están bien. aquí en primera fila con la niña. No es mía, es del señor. La mía es esa que tiene, pero tiene 11 años, pero tiene cuerpo de mujer. Esa es la Bueno, mía, pero están aquí en pero primera estamos fila aquí, con los la claro, metimos como ahí, tiene que pobrecita, ser. como tiene que ser. Claro que sí, pues disfruten mucho y muchísimas gracias. Aquí seguimos, Leti, grupos de animaciones, pasaba la carroza de Abanca. Aquí nos va llamando la gente y nosotros nos vamos parando con quien diga. Así que vamos a seguir porque si no perdemos el ritmo y devolvemos la conexión para que nos cuentes si hay mucho ambiente también en Porta do Sol, porque no nos olvidemos de que ahí al final es donde acaba todo y donde vamos a vivir ese momento importante en el que el alcalde le va a hacer entrega de la llave mágica, la llave de la ciudad que abre todos los hogares vigueses a sus majestades para que puedan entrar esta noche en todos los hogares vigueses y poder dejar las llaves de la ciudad, poder dejar todos los regalos que han pedido los niños vigueses que se han portado muy bien este año. Paula, toma un poquito de aire que te veo muy agitada. Has corrido como has podido para no ralentizar, como tú bien decías, esta cabalgata de Reyes que ya lleva minutos recorriendo esa avenida de Castelao, como veíamos con los compañeros de Correos, que me encanta cómo van sobre todo los niños repartiendo caramelos sobre ellos. Te iba a decir que si están cansada, dile que te dejen un huequito o incluso en una de las carrozas para que llegues aquí un poquito más descansada y también nosotros lo vivamos de otra manera contigo, con el cámara que no está perdiendo detalle de esta cabalgata que, como decíamos, ya discurre por Avenida de Castelao, ya está llegando a Plaza América y ya se enfila hacia Avenida de Camelias. Aquí tú preguntabas cómo está el ambiente en Porta do Sol. Pues mira, cada vez más animado, porque está cada vez llegando más gente, atraída, sí, muy bien, por estas luces del árbol de Navidad. Mucha gente que viene, es parada obligatoria, yo creo que de esta Navidad viguesa. Si no se empieza por aquí, se acaba, o mismamente en la Noria, porque aquí las fotos que te pueden salir son chulísimas
muchísimas a pie de árbol o incluso desde el interior. Tuvimos este show sobre las 6 de la tarde, un show de luces, de música, y ahora todavía continúa. Y yo creo que la gente ya está, bueno, pues un poquito caminando por esta Porta do Sol y cogiendo su sitio, porque sí, será a partir de las 8 de la tarde más o menos cuando sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, lleguen aquí y se haga entrega, el alcalde les haga entrega de esa llave mágica que será la que abra las puertas de todas las casas en esta noche. Una noche también mágica, víspera de Reyes Magos, donde mañana a primera hora de la mañana, seguramente acompañados de un roscón, de un buen chocolate, pues todos en nuestras casitas calentitos, porque el frío que hay aquí, ojo, es importante, pues abriremos los regalos. Seguimos viendo esa avenida de Castelao llena de gente a un lado y al otro también de la carretera, y ya te veíamos con muchos niños que te piden hablar, que te piden contar, porque los Reyes van a venir cargaditos de regalos y todo el mundo quiere contar lo que ha escrito en su carta este año. Todo el mundo se ha portado muy bien, pero no hay que olvidar que para aquellos que se han portado regulán en este 2025 les queda carbón dulce, eso sí, no vamos a ser malos, pero que bueno, que seguro que todos vamos a tener nuestros regalos. No sé, Paula, si a lo mejor puedes hablar también con algún participante más, bueno, vimos coreografías también de alguna agrupación, no queremos que pierdan el ritmo, pero no sé si puedes hablar con algún participante más, con algún niño, con alguna niña, y que nos cuente, ¿no?, qué espera de esta noche de Reyes. Vamos a acercarnos, Leti. Estamos en Plaza América, tenemos a los niños posicionados en primera fila. Fíjate la fiesta. ¡Hola! Hola, Bueno, ¿a quién estáis esperando? a los Reyes Magos. ¿Cuál es tu rey mago favorito? Melchor, ¿Por qué te gusta Melchor? porque se porta muy bien conmigo. Eso será que tú te portas también muy bien, ¿no? Sí, ¿Y qué le pides este año a los reyes? un piano, libros de hula y hop, unas entradas de las K-pop y nada más. Caray, qué bien. Hola. Hola, ¿Cómo te llamas? Alba. ¿Qué tal, Alba? ¿Qué le has pedido a los reyes? Pues una silla de ruedas, también unas Monster Highs y las entradas de las K-pop. Bueno, os gustan mucho las K-pop, por lo que veo por aquí, ¿no? ¿Y me podéis cantar un poquito de Golden, sí? Sí. A ver, ¿me vais a cantar las guerreras? A ver. Abushuko, Shabushuo, Chudumif, Isukei, Waneniko, Warino, Chudumif, Isukem de la Mich, Olamichu, Mai, Sunuhi, Chuzwan, Awano, Kawano, Mais, Anfish, Chufran, Wanenfish, Chuzwan, Awasarrope, Bebe, Osmunder. Muchas gracias, qué bien lo hacéis. Merecido tenéis que los reyes os traigan esas entradas para ver a las guerreras K-pop. Disfrutad mucho porque Gracias. está todo a punto y mira, queda poquito ya para que llegue la carroza de los reyes. Muchísimas gracias y pasadlo muy bien. Bueno, tenemos a verdaderas artistas, Leti, aquí que nos han dado un conciertazo en directo para recibir a las guerreras K-pop, uno de los éxitos sin duda del año 2025 y uno de los éxitos sin duda también de estas navidades, porque ha sido un regalo muy solicitado y como van a estar por aquí cerquita en concierto, pues ya sabéis que las niñas se animan. Pues aquí seguimos en esta Porta do Sol, cada vez más gente llegando, cada vez más gente buscando su hueco para no perderse, porque aquellos que, por ejemplo, hoy no hayan podido acompañar a esta cabalgata de Reyes, que no han podido coger sitio, porque estamos viendo que en estas calles todo el mundo ya está apostado a un lado y al otro para no perder detalle de esta cabalgata,
y aquellos que tampoco hayan podido seguirnos aquí por televisión, pues se han acercado a Porta do Sol. Igual algunos después de disfrutar de las luces, de disfrutar de la noria, que también está, de disfrutar de todos estos espectáculos navideños que tenemos estos días aquí en Vigo, pues se han decidido acercar a esta Porta do Sol, porque todavía aún queda mucha Navidad en Vigo, quizá no así en otras ciudades españolas, pero sí aquí en Vigo, donde la Navidad no se va a pagar hasta el próximo domingo 11 de enero. Así que si, por ejemplo, no han tenido tiempo, no han podido acercarse aquí hasta el centro de Vigo a ver estas luces magníficas, recuerden que tienen todavía hasta el día 11 de enero para venir a visitarlas. Paula, cuéntanos por dónde vas ahora, por qué calle vas discurriendo, con quién podemos hablar y que nos cuente cómo está viviendo esta noche, esta víspera de Noche de Reyes. Pues ahora mismo seguimos en Plaza América y vamos a hablar con una de las personas que lleva la animación de este inmenso dragón que representa. Muy buenas. Buenas, el dragón representa la magia en estas fechas, sobre todo la ilusión, y nada, lo llevamos aquí para enseñárselo a todos los vigueses y viguesas. Bueno, ¿cuánto tiempo ha sido la elaboración de este dragón? Pues de exclusivamente montaje, 2-3 días fácil. 3 días. Sí. Y hay que tener algún tipo de cuidado porque vemos que al final, claro, está conformado de globos y tiene su riesgo, ¿no? Sí, al fin y al cabo es estar pendiente una vez montado de recambios y tal, para que todo esté perfecto para el momento de hoy, de la cabalgata. ¿Y cuesta mucho moverlo? Pues sí, pesa bastante, pesa bastante. ¿Y os hace mucha ilusión participar en la cabalgata? Sí, claro, por supuesto. A ver, la cabalgata de Vigo, la Navidad de Vigo, pues quieras o no es de las más famosas del mundo y estar aquí es un privilegio. Pues nada, seguid disfrutar y vamos a seguir avanzando y así podemos veros en todo su esplendor este dragón, este grupo de animación increíble, el peso que lleva, nos decían, y lo que les ha costado poder hacer el dragón, unos 3 días, es que son muchos globos los que tiene este dragón configurado, así que bueno, pues es otra de las animaciones que está en esta cabalgata, cuando vemos también que se va a acercar en estos momentos la carroza de Harry Potter. Esa sí que es la magia pura de las fiestas, la magia pura de la Navidad. Tenemos a Harry Potter con el sombrero seleccionador, tenemos también a la Nimbus 2000, tenemos también a la varita mágica, así que la magia de las carrozas, la magia de Harry Potter, que nos va a llegar en la siguiente cabalgata, que la tenemos ya prácticamente aquí bordeando la Plaza de América, que está vallada con todos esos responsables. Y no sé si el que estoy viendo en medio de la cabalgata de Harry Potter es un xabarín, no sé, o algo parecido. Ya cuando lo tengáis delante me confirmaréis si es lo mismo que veo yo, pero sí que es la carroza de Harry Potter con el sombrero seleccionador, con la varita y con mini Harry Potter, mini Hermione y mini Rones en esa carroza, esperando también poder avanzar para poder seguir lanzando todos esos caramelos que, bueno, de vez en cuando nos tenemos que agachar para coger alguno que quedan por aquí. Teníamos que haber traído una bolsa para poder llevarlos también después, para disfrutar todos juntos de la magia de los Reyes y de la carroza. Mira, tenemos a una pequeña Hermione saludándonos, tenemos a un Harry Potter, a ver si nos dicen algo. Hola chicos, ¿qué tal? Bien. Bueno, Harry Potter, la magia de la Navidad. Sí. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. Pues estamos bien. Regalando chuches. Yo estoy bien, yo estoy genial. Regalando felicidad y caramelos. Pues nada, disfrutadlo, muchas gracias, pasadlo bien. Harry Potter, y lo que os decía yo es que no sé muy bien qué es este rinoceronte que hace aquí en esta carroza. Ah, ya sé, yo creo que es la mascota de Fe Seguros, que es la carroza que tenemos aquí. Feliz Navidad, felices Reyes. Y por eso decía yo, es que no me pega mucho un rinoceronte que me parecía así como no, ¿qué es? No sabemos qué es. Es la mascota de Fe Seguros. Así que disfrutad mucho. Muchísimas gracias en esa magia de la Navidad, esta carroza de Fe Seguros que cumplía recientemente esos 100 años y que representa la magia de Harry Potter, con la escoba, con el sombrero seleccionador y con esa varita de Sauco. Otra de las animaciones que tenemos en esta carroza y que en estos momentos está pasando por Plaza América
interpreta la magia del mar, el mundo marino. Vemos esta ballena iluminada, mariposas o libélulas y todo en esta animación de la cabalgata de Reyes. Mira, y ahora tenemos también localizado al alcalde. Yo no sé si vamos a acercarnos a Abel Caballero para que nos cuente cómo lo lleva. Bueno, se va a acercar él a los niños, que ya sabéis que les encanta a los niños poder saludar al alcalde y hacerlo en primera persona. Y ahí está el alcalde saludando a los más pequeños, chocándole las manos. Porque es uno, ya sabéis, lo decíamos antes, que el alcalde no se pierde ni uno de los kilómetros de esta cabalgata, está saludando a todos los niños y ojo que viene esa ristra de caramelos. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Encantado de estar en la cabalgata, que está magnífica. Bueno, el decreto ha funcionado, ¿no nos ha Funcionó, llovió antes y ahora paró. Como tiene que ser, porque ya lo tenemos todo preparado. Qué bonita la magia de los cuentos, de la Navidad, de las carrozas. Están magníficas, son preciosas, los niños y las niñas están encantados y está siendo excepcional. A los que nos estén viendo, niñas, niños, los reyes ya saben que sois muy buenas y muy buenos. Y en un ratito le va a hacer entrega de la llave de todos allá los en la hogares. Puerta del Sol le entregaré la llave de todas las casas de Vigo. Pues nada, seguimos avanzando, alcalde. Muchísimas gracias, luego ya le escuchamos. Pues las palabras del alcalde, que ya, bueno, lo tiene todo controlado. Hizo ese decreto para que no lloviese hoy en la ciudad de Vigo. Lo hizo un poquito antes, poalló, como se dice aquí, chispeó un poquito, pero ahora el cielo incluso está azul, a pesar de que está anocheciendo. Y en un ratito, cuando lleguemos a Porta do Sol, le va a hacer entrega de la llave para que todos los niños puedan, o para que los reyes en este caso, puedan entrar en los hogares de todos los niños, que ya nos ha dicho el alcalde que son los más buenos del mundo y que van a tener todos sus regalos. Así que, pues bueno, mira, aquí tenemos una de las bolas de la animación. Vamos pisando caramelos, Leti. Es complicado caminar porque ya sabéis que la fuerza tiene que medirse. Muchos llegan a los niños, pero otros muchos se quedan por el camino. Así que después, cuando quiten las vallas de todo este recorrido, los que sean listos van a poder coger un buen número de caramelos que han quedado por aquí tirados a medio camino entre las carrozas y los niños. Vosotros, Paula, también ser listos y coger alguno de estos que por el aire ya vi que van volando. Mientras estabas hablando con el alcalde, os volaban por encima de la cabeza. Así que ser listos y también coger alguno que luego entre todos aquí en la redacción de la tele los repartiremos. Impresionantes esas carrozas que ya se empiezan a ver. Esa que tú comentabas, por ejemplo, de Harry Potter, con los pequeños magos, las pequeñas brujas, con ese sombrero seleccionador, con esas escobas. Ha sido impresionante y estoy segura que va a ser una de las favoritas de todos los niños y niñas que esta tarde están aquí viendo esta cabalgata de Reyes, pero también desde sus casas, con nosotros, acompañándonos pues desde el sofá, calentitos, eso sí, viendo esta cabalgata lo más cómodos posibles desde sus casas. Está siendo una cabalgata preciosa, con muchísimos participantes, con muchísimo movimiento, muchísimos bailes que también hemos visto y también con muchísima magia, con esa magia tan propia de estos cuentos de Navidad y también de esta época. ¿Con quién ahora podemos hablar, Paula? Quizá con algunos niños que nos cuenten qué le han pedido a los Reyes en sus cartas y qué les está pareciendo esta cabalgata de Reyes. Vamos a acercarnos a los niños, a los más pequeños. Insisto, lo del lanzamiento de caramelos es deporte de riesgo, porque ahora mismo alguno ya me ha dado en la cabeza. Vamos a acercarnos a estos niños de aquí, Leti, que nos van a contar cómo lo están pasando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo te llamas? Mael, ¿Cuántos años tienes? 10. Bueno, y estás aquí en primera fila. ¿Has llegado muy pronto? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No sé. Una hora. ¿Tú cómo te llamas? Jesús, Bueno, ¿y cuántos años tienes? 10 también. Y no os veo que tengáis bolsas, ni paraguas, ni nada. Ah, bueno, tienen a los padres recogiendo los caramelos. ¿Habéis cogido mucho ya? Sí, bastantes. ¿Os gustan mucho los caramelos? Sí. Bueno, ¿cómo os habéis portado? Que es lo que solemos preguntar así en Navidades para saber si los reyes... Bien. Bien. ¿Ya le habéis escrito la carta? No. ¿No? No. Son magos, ¿no? Mágicos. Yo no le escribo la carta, que me entreguen lo que quieran. Ah, bueno, y... Yo escribí este año ya 2.
¿Le escribiste? 2 a los Reyes y a Papá Noel no. Bueno, Lo que ¿y qué le...? que me gusta. Claro, porque al final saben, son magos. Bueno, y el que le ha escrito la carta, ¿tú qué le has pedido? Pues un juego que me encanta, Aventureros al Tren. ¿Y de qué va? Pues de hacer como con vías de tren y muy largas durante toda Europa. Habéis sido bueno, me decíais, ¿no? Sí. Me llevó. Bueno, los niños como siempre disfrutando. Mira, aquí tienen, bueno, así, ¿no? Sí, sí. Bien, pero queda mucho y mira todo lo que queda por aquí. Mira, vamos a ayudar, Caride, aquí. Todos estos caramelos que han quedado por aquí los vamos a meter. Nada, y ahora os voy a preguntar también, porque aquí lo que te decía, quedan muchos. Bueno, ¿cómo te llamas? Andrea, ¿Cuántos años tienes? 11 años. Bueno, ¿y qué tal? Estás aquí en primera fila. Le preguntaba antes a unos compañeros, lleváis mucho rato esperando, ¿no? Sí, bastante. Bueno, si al final hay que verlos de tú a tú, hay que venir pronto, ¿no? Sí, Bueno, ¿y qué te os está pareciendo la cabalgata? súper bonito. Bonito. ¿Cuál es tu rey favorito? Mi rey favorito. Gaspar. ¿Por qué? No sé, me gusta. Me gusta, ¿verdad? Y sin más, ¿qué le habéis pedido? Muchas cosas. ¿Y os sabéis? Para fútbol. Ah, ¿juegas al fútbol? ¿Y de qué equipo eres? No, estamos entrenando. Ah, pero bueno, ¿te gusta el fútbol? ¿Y eres del Celta? Más te vale ser del Celta aquí en Vigo, ¿eh? Sí, ¿no? Somos del Celta. Bueno, ¿qué le has pedido? ¿Ah? ¿Qué le has pedido? Le he pedido ropa y quiero la Play 5. ¿Ha sido buena? ¿Ah? ¿Ha sido buena? Sí. ¿Tú qué le has pedido? Pues ropita y felicidad al mundo y paz. Oh, qué bonito. Esperemos que eso sea así, que se lo traigan a todo el mundo. Muchísimas gracias, chicos. Pasadlo muy bien. Y ojo que vienen más. A ver, vamos a coger unos poquitos más para darle a estos niños. Nada. Y así hacemos también de Reyes Magos. Gracias. Bueno, y aquí está la policía que te decía Leti, que vienen engalanados con los trajes y que se están en sus motos también viviendo la magia de la Navidad. Se acercan a los niños, así lo hacen más fácil, no tienen que hacer el lanzamiento desde la moto, es complicado, la verdad. Y bueno, ya veis que tienen las motos llenas y cargaditas de caramelos para lanzarle a los más pequeños, para disfrutar con ellos de la Navidad. Y hay muchísima gente agolpada en las calles. Los afortunados con los que hemos hablado, porque están en primera fila, tienen mucha suerte de vivirlo ahí, pero es que lo que no vemos es que hay muchísima gente detrás y no sé si ahí llegarán los caramelos. Mira, vamos a seguir ayudándoles porque Eres la una verdad, reina maga más, Paula, una hoy. más. Bueno, pero estos caramelos, mira, esta niña sí que tiene lleno. A ver, vamos a ayudarles. Efectivamente, porque a veces hay que tener fuerza, ¿no?, para echar ese puñado de caramelos y muchas veces no se llega, sobre todo a esas filas más atrás, porque estamos viendo que son filas. ¿Y tú quién eres? Aroa. ¿Cuántos años tienes, Aroa? 5. 5, qué mayor, ¿no? A ver, ¿qué estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo ahora? ¿Estás esperando por los Reyes? Sí. ¿Cuál es tu rey mago favorito? Melchor. Baltasar por aquí, Melchor por aquí. Baltasar. ¿Qué es Baltasar? A ver. Porque sí. Porque te gusta, ¿no? Sí. ¿Y qué le has pedido a Baltasar? Nada. Nada. Es mago. Sí. Traerá lo que quiera, ¿no? Sí. O lo que sabe que te va a gustar. Sí. ¿Y ha sido bueno? Más o menos. Más o menos. Papá Noel me trajo regalos, eso es que... Que mal no te portaste, ¿no? No hubo carbón. No. No, bueno, pues entonces eso es buena señal. Sí. Sí. ¿Lo estáis pasando bien? Sí.
Es una fiesta muy chula. Chula, lleváis aquí mucho rato porque estáis en primera fila, sois unos... Lo probable es que me traigan regalos. Lo probable es que te traigan regalos, ¿no? Bueno, pues eso será que te has portado bien. ¿Tú qué le has pedido? Pues mira, le pedí 5 cosas y te puedes creer que aún que no me acuerdo qué le he pedido. Pero entonces... Entonces es sorpresa. Claro, mucho mejor, ¿no? Es que yo le pedí cosas y no me acuerdo de qué cosas. Entonces cuando llegues y abras los regalos y digas, ¡amba! Esto es lo que le he pedido, ¿no? Sí, como a Papá Noel no le hice la carta porque no me dio tiempo. Claro, bueno, pero como es que estamos en una época mágica y ellos son magos, saben lo que va a pasar, así que... ¡Anda! Nos puede traer regalos, nos puede leer la mente. Ya, nos puede leer la mente, ya. Pasadlo muy bien, chicos, gracias. Bueno, Leti, si los dejamos, nos hacen la retransmisión ellos, que lo están absolutamente dando todo, cuando ya en estos momentos vemos la carroza de la cartera real. Es decir, que enseguida veremos también a los Reyes Magos. Estamos viendo a ese muñeco de nieve montado en un coche y la cartera real, que es la encargada de recoger todas las cartas de los niños de la ciudad de Vigo para entregársela a los Reyes y para que puedan saber lo que tienen que pedirle cada uno. Muchísimas gracias, niños, por esos caramelos que están lanzando y por disfrutar la magia de la Navidad, la carroza de la cartera real, ese muñeco de nieve montado en un coche con las manos arriba, disfrutando a tope de la Navidad. Pues ahí vemos esa carroza, una de las primeras oficiales de los Reyes Magos, que es la de la cartera real, la encargada año tras año, Navidad tras Navidad, de recoger todas las cartas de los niños y niñas de todas las ciudades del mundo. Ella es un poco quien las recoge, las administra, las reparte y un poco la que agiliza el trabajo de los Reyes Magos para que ellos lo tengan más fácil a la hora del día importante, del día principal, que es esta noche de Reyes, en las que van a repartir todos esos regalos. Van a empezar por aquí, porque ya que están aquí en la ciudad, ya que recogen estas llaves mágicas para abrir cada casa, empezarán por aquí y luego ya se irán por todas las ciudades gallegas y por el resto de toda España y del mundo, donde siguen llegando estos Reyes Magos de Oriente. Unas carrozas estábamos viendo espectaculares y que están haciendo las delicias de los más pequeños. Como veíamos, filas y filas de pequeños, pero también de padres, que con ellos han cogido sitio desde primera hora de esta tarde. Nos decía Paula que ella había llegado sobre las 5 de la tarde a esa avenida de Castelao, donde ha estado durante la mañana esa cabalgata estática, donde ha pasado cientos y cientos de personas durante la mañana para ver de cerca cada detalle de las carrozas, y donde a eso de las 6:15 partía, salía y empezaba a recorrer esa avenida de Castelao hasta Plaza América y después ya sí, ese siguiente paso que será la avenida de Camelias. Decía Paula, llegaba sobre las 5 de la tarde y ya había gente, era alucinante, pero bueno, el tiempo, como decíamos, se respetaba a pesar del frío, y ahora mismo son decenas y centenas las personas que están a un lado y otro de la carretera para ver de cerca pasar a los Reyes Magos de Oriente. ¿Qué podemos seguir viendo, qué podemos seguir descubriendo de esta cabalgata, de estas carrozas, Paula? Ahí veíamos pasar la cartera. El primer Rey Mago, no, la cartera real, no me voy a confundir, es la cartera real que va llena de pequeños pajes que la están ayudando a repartir esas toneladas, como decíamos, de caramelos que hoy estarán en las calles de Vigo, y seguramente, como veíamos ya muchas bolsas llenas, muchos pequeños cubos llenos. Veíamos uno de un gatito que nos hacía mucha gracia y que estaba ya a rebosar de caramelos. Paula, nuestra compañera, también ahí a pie de carrozas, ayudando, porque hay muchos, como decíamos, de esos pequeños, ¿no?, que no tienen tanta fuerza, quizá como los pajes, como la cartera, para tirarlos a grandes distancias, y bueno, pues que se quedan ahí a mitad de carretera sin llegar a la acera, y que es Paula, nuestra compañera, un poco hoy la que hacía pues casi de maga real, ayudando a que llegaran más y más lejos esos caramelos.
Muchos participantes también veíamos, los compañeros que decíamos de Discamino, Correos, Barafunda, que hoy están aquí siendo partícipes de esta cabalgata de Reyes y que están ya, bueno, pues empezando a recorrer la calle Camelias, por lo que ya empezamos a ver, están empezando a subir Camelias de cara a ir después por Álvaro Cunqueiro, por la calle Álvaro Cunqueiro, muy cerca. Yo creo que van a pasar por delante de la comisaría de la Policía Nacional para después volver, sí, a retomar la calle Camelias. Será después, cuando lleguen hasta Plaza do Bicentenario. Allí, como cada año, los Reyes Magos, también la cartera real, los pajes e incluso el alcalde van a intentar saludar a todos los niños y niñas que puedan, van a intentar hablar con ellos, van a intentar pues, sacarse selfies y fotos, que lo vemos cada año, y bueno, van a estar allí con ellos antes de bajar hasta aquí, hasta Porta do Sol, donde, como decíamos, ya mucha gente empieza a llegar, empieza a agolparse, principalmente por las luces, pero también porque será aquí donde finalice esta cabalgata de Reyes 2026, como ya viene siendo tradicional, y será aquí a pie de este gran árbol, que cada año, como saben, es más y más grande, más y más luminoso, donde se harán entrega de esa gran llave mágica, que será la que abra todos los hogares esta noche, para que los Reyes puedan dejar allí los regalos para los niños. Como decimos, eso va a ocurrir sobre más allá de las 8 de la tarde seguramente, porque la cabalgata salió sobre las 8:15 y durará unas 2 horas, tarda unas 2 horas en hacer todo este gran recorrido, y seguramente quizá también un poquito más, porque como vemos hay muchísima gente. Este año había muchas ganas de cabalgata, este año Vigo recuperaba en sus calles la cabalgata, porque recordamos, el año pasado un gran temporal, mucha lluvia, mucho viento, que obligó no a que no se celebrara, no, recuerden, nos vimos en el recinto ferial, en el IFEBI, se celebró de manera estática, pudimos vivir este momento con los niños y también con los Reyes Magos, pero de otra manera, y este año sí con mucha fuerza, ha vuelto a recuperar las calles, ha vuelto a discurrir por ellas, y ahora, como ven, por ahí, por esa avenida de Camelias, ya recorriendo esas principales carrozas de esta cabalgata 2026. Paula, ¿tú cómo vas? Seguramente ya has perdido al alcalde de vista, porque bueno, tenía bastante trabajo, todo el mundo lo estaba aclamando, todo el mundo lo estaba llamando, sobre todo los más pequeños, donde tiene mucha fama el alcalde, y que le decían que fuera, ¿no?, hasta las aceras donde estaban, detrás de esas vallas de seguridad, para que los saludaran. Seguramente ya lo perdiste de vista. ¿Por dónde vas tú ahora? ¿Cuál es el ambiente? Sigue habiendo, entiendo, muchísima gente a uno y al otro lado de la carretera, de esa avenida de Camelias. Paula, no sé si he escuchado música tradicional, puede ser que estén acompañando a estas grandes carrozas, o no, ha sido imaginación mía. Ahora estamos a la altura, Leti, de la avenida de las Camelias, subiendo desde la Plaza América con la carroza de la cartera real, que se llama O Reino Nevoso, cuando ya enseguida vamos a desplazarnos un poquito hacia abajo para poder ir viendo la primera de las carrozas de los Reyes Magos. Vamos a ver la carroza de Melchor, va a ser el primero, y nos vamos a seguir avanzando también hacia los niños, hacia la magia de la Navidad, hacia la magia de los Reyes, porque están deseando poder verlos. Y tenemos aquí a dos niñas que nos van a contar que estamos a punto de ver a los Reyes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Chloe. Y va a venir ahora mismo ya los Reyes Magos. Esas próximas 3 carrozas que llegan ahí son las de los Reyes, ¿lo sabías? Sí. Bueno, ¿llevas mucho rato esperando? Yo mucho rato. Mucho, ¿verdad? Pero es que para estar en primera fila hay que llegar pronto. Sí. Bueno, ¿y qué le pides a los Reyes? Pues le pido unos cascos de Kuromi, Simbarian Family, que son unos juguetitos, son pequeños, o sea, muchas cosas. ¿Y ha sido buena? Sí. ¿Cuál es tu Rey Mago favorito? Baltasar y Melchor. Melchor, bueno, pues Melchor está aquí a punto de llegar. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Sokna. ¿Y cuál es tu Rey Mago favorito? Papi, ayuda, ¿cuál es el Rey Mago favorito? Dime, ¿cuál es su Rey Mago favorito? ¿Cuál es? El del medio, el del medio. El
de en medio. ¿Y qué le has pedido a los reyes? Gaspar o Baltasar. ¿Qué le has pedido a los reyes? Baltasar. Baltasar es el que te gusta, sí. Pues nada, pasadlo muy bien, mira, porque ahora mismo van a llegar ya. Llegamos y vemos la carroza de Melchor, que pues un poco el mundo de Alicia. Vemos al conejo de Alicia en el País de las Maravillas, saludando Melchor, saluda también a todos los que nos están siguiendo a través de esta retransmisión, cuando podemos decir que estamos ya casi en el ecuador del recorrido, llegando a la rotonda de Álvaro Cunqueiro, a la plaza de la Independencia. Así que la mitad de la carroza, la marcha que lleva el Rey Mago, la marcha que lleva Melchor y su paje, entregando caramelos a todos los niños. Mira, vamos a saludar a alguno de los pajes si nos da tiempo. Hola, chica. ¿Qué? ¿Está siendo muy duro el trabajo de tirar caramelos? No, está bien, lo que pasa es que no hay muchos, para toda la gente que hay. Claro, hay mucha gente, ¿no? Sí, bastante. Es complicado, tenéis que hacer bastante fuerza. Sí, sobre todo para llegar a lugares como aquí. Claro, a los de atrás, porque los que están en primera fila tienen mucha suerte, pero los de atrás... Bueno, a los que le toque. A lo que toque. ¿Vais a llegar con agujetas a casa? No, creo que no. ¿Es la primera vez que estáis en la cabalgata? Yo ya estuve una vez, ella es su primera. Mira, ¿y cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo tu primera vez en la cabalgata? Pues muy bonito y es una experiencia muy bonita para vivir. Bueno, ¿y vuestro Rey Mago es al que acompañáis o no? ¿Cuál es el Rey Mago que más te gusta? Melchor. Por eso estás en su carroza, ¿no? Bueno, ¿y qué le habéis pedido a los reyes? ¿Qué le has pedido a los reyes? Pues un libro y varias cosas más. ¿Y os habéis portado bien? Sí. Pues nada, dadle duro y muchísimas gracias. Bueno, es difícil escucharlas, Leti, porque llevan la música a tope, así lo están dando todo, tanto los pajes como los Reyes Magos en esta carroza de Melchor cuando enfilamos ya la avenida de Camelias hacia arriba. Así que poquito nos queda para ver al siguiente Rey Mago. Pues ahora aquí, Paula, estamos en medio de un show en Porta do Sol, ese show que se suele hacer cada tarde, cada noche que encienden esta Navidad viguesa y que suele ocurrir aquí, donde el epicentro de la Navidad, en este árbol. Como ven, estábamos escuchando a Mariah Carey, uno de esos himnos de la Navidad en todo el mundo, de la Navidad internacional, y que, bueno, es una de las canciones que suelen escucharse aquí en este show que se da en el árbol de la Navidad viguesa. Impresionante también el trabajo de esas ayudantes que tú ibas entrevistando, de ese trabajo que hacen durante toda la cabalgata, tirando esas toneladas de caramelos a todos los niños y a todas las niñas que están hoy, esta tarde-noche, acompañando a esta cabalgata de Reyes. Pero cuéntame sobre esta carroza, sobre esas carrozas que están discurriendo por la cabalgata, sobre qué punto más o menos os encontráis. Veíamos incluso al alcalde repartiendo él también caramelos con una gran bolsa. No sé si puedes hablar con algún niño más y también con esos ayudantes que participan en cada carroza. Al alcalde Leti no le llegan los caramelos para tantos niños que hay. Y fijaos, que yo no sé si esto lo habéis visto alguna vez, pero han traído la escoba desde casa para poder llegar a todos los caramelos, los que se quedan aquí en la parte de la carretera a la que no alcanzan. Yo lo de los paraguas sí que lo había visto muchas veces, pero lo de la escoba yo creo que es la primera vez que veo esta técnica. De hecho, si os fijáis, la zona de la escoba está absolutamente limpia y la zona de alrededor está llena de caramelos. Es por eso, ahí va, que nos caen los... Ahí va otro de los Reyes Magos, Gaspar, la carroza de Gaspar, que también está pasando por aquí en estos momentos con esos niños lanzando todos los caramelos. El Rey Gaspar con su traje precioso saludando a
para todos los niños de Vigo y las cajas de los... ¡Madre mía! Los caramelos que no les llegan a las manos a los niños tampoco para repartir a toda la ciudad. Los caramelos y el disfrute que están viviendo tanto los niños que están viendo la carroza y las carrozas y la cabalgata en primera línea, como los que van y tienen la suerte de ser uno de los elegidos de los Reyes Magos para ser los pequeños pajes de la Navidad. En esta carroza que llega ya, como decimos, al Ecuador, estamos enfilando Plaza de la Independencia ya con las carrozas de los Reyes Magos, que son prácticamente las que cierran esta comitiva. Qué truco el de la escoba, que ya le veíamos a alguno de los que hoy están ahí viendo esa cabalgata de Reyes, como decíamos, que ya está discurriendo por esa avenida de Camelias. Y qué truco, pues esos caramelos que nuestra compañera Paula antes pues ayudaba, ¿no?, a que llegaran a manos de muchas niñas, de muchos niños que hoy veían la cabalgata. Pues ya alguno ha traído ese truco aprendido de casa, quizá de otros años de experiencia, por supuesto, y ha traído la escoba de casa para, bueno, intentar agarrar todos esos caramelos perdidos que se quedan en medio de la carretera, entre lo que son las vallas de seguridad y esas carrozas que van comenzando también a pasar por esa avenida central de la avenida de Camelias. Veíamos una de las primeras carrozas de los Reyes, una de las carrozas principales, la del Rey Mago Melchor, que iba, bueno, justo detrás, si no me equivoco, la de la cartera real. Muchos ayudantes, muchos pajes reales que hoy también tienen, bueno, pues un gran trabajo repartiendo hoy caramelos de tarde. Si es que es un día de mucho trabajo en lo que estoy viendo. Caramelos por la tarde en todas las cabalgatas que ahora mismo se están celebrando y también en esta de Vigo, y luego ya por la noche, claro que sí, pasando por una y por otra casa, repartiendo todos esos regalos, en su mayoría juguetes, para los más pequeños de la casa. Seguimos hablando ahora con más niños, seguimos hablando con más niñas de lo que han pedido, de lo que les está pareciendo esta cabalgata de Reyes, que, como decíamos antes, yo creo que había muchas ganas, ¿no?, de que Vigo volviera a tener en sus calles esta cabalgata, pasando, discurriendo, celebrándola, pues por eso, porque el año pasado la tuvimos que celebrar de una manera un poquito más comedida en el IFEBI, en el recinto ferial, pero este sí ha llegado por todo lo alto a las calles de Vigo, esta gran cabalgata de Reyes 2026. Paula, ¿cómo vas? ¿Por dónde vas ahora mismo? Escuchamos a muchos niños pedir caramelos. Buscan más caramelos, que se están tirando, como decíamos, toneladas de caramelos que el Ayuntamiento de Vigo ha preparado para que hoy fueran repartidos en esas 11 carrozas, recordamos, con una ambientación de magia, de ilusión, que es la típica de esta noche y sobre todo, sí, de la Navidad, donde los niños esta y otras noches son los protagonistas de esta Navidad. Caramelos, toneladas de caramelos que decíamos se están repartiendo sin azúcar, sin gluten y blanditos, porque ya nuestra compañera Paula nos decía en cada una de la retransmisión, cada vez que nos contaba, ¿no?, que estaba por esas calles desde que comenzó en Avenida de Castelao, eres un afortunado, América, que algunos de esos caramelos, bueno, pues que les estaban haciendo daño, que pasaban por encima de sus cabezas y les estaban haciendo un poco de daño. Entonces, bueno, esperamos, eso sí, que Paula, que estaba ayudando ya a muchos niños a que recogieran caramelos, una maga real más esta noche, pues que también nos traiga alguno para nosotros. Qué mayor eres ya, ¿no? ¿Qué le has pedido a los Reyes? ¿No sabes? Muchas cosas, dile. Muchas cosas. ¿Qué le habéis pedido? Muchísimas cosas. ¿No te acuerdas de algo? ¿Qué? Si no te acuerdas de algo. Balones de fútbol. ¿De qué equipo eres? ¿Qué? ¿De qué equipo eres? Celta. Hombre, vaya pregunta. Es que no, a lo mejor algunos de otro equipo. ¿Y tú qué le has pedido? Yo he pedido una portería muy grande. Una portería muy grande. Otro futbolero también, ¿no? Sí. Yo soy del
Celta y del Barça. El Celta del Celta primero, ¿no? Sí. ¿Quién es vuestro jugador favorito del Celta? Yago Aspas. Hombre, Yago Aspas, como no podía ser de otra. Pues nada, ¿habéis sido buenos? Sí. Sí. Sí, ahí ha habido dudas, ¿no? No, yo me porté bien. Bien, ¿y habéis sacado buenas notas y todo bien en el cole? Sí. Sí, bueno, pues entonces eso será buena señal y os traerán muchas cosas. Muchísimas gracias y pasadlo muy bien. Vale, chao. Gracias. Bueno, y aquí tenemos ya la última carroza de los Reyes, Leti. Está llegando Baltasar. La carroza de Baltasar con esos cascanueces que se han hecho tan famosos también en las Navidades y que vemos en todos los hogares, flanqueado por todos sus pajes, por sus pequeños pajes, repartiendo todos los caramelos. Y Baltasar, que sin duda es uno de los reyes favoritos de muchos niños aquí en la ciudad y que está disfrutando como nadie, tirando esos caramelos a todos los que están aquí ahora mismo en esta curva, en esta confluencia con la Plaza de la Independencia. Mira la cara de los niños, la cara de ilusión de los más pequeños. Sin duda es lo más importante en estas. Lo que te decía, si al final, mira que nos van a saludar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis, familia? Estamos muy bien. Bien. Muy bien. Eso sí, mucho frío esta noche en Vigo. Bueno, pero en primera fila disfrutando a tope, ¿no? A tope, sí. ¿La primera vez en la cabalgata aquí? Así tan cerquita, sí. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen. ¿Y qué le has pedido a los reyes? ¿Qué le has pedido, Carmen? ¿Sabe, mami? Una pizarra para pintar, porque te encanta pintar, ¿verdad? Sí. Peluche, una... Peluche. Nada, no molestamos más. Muchas gracias, pasadlo bien. Nos vamos. Chao, chao. Bueno, los más pequeñitos, esa cara de ilusión, Leti. Vamos a seguir. Es un poco complicado entendernos y escucharnos porque no sé si sois conscientes del jaleo que va montando la carroza de Baltasar para que todo... y del caramelazo que me acaban de dar ahora mismo en estos instantes. Ya os decía que son los riesgos que tiene, bueno, Ahí pues vemos el al rey vivir, Baltasar el vivir. Mañana me va a repartiendo salir regalos desde una caja enorme, chichón. repartiendo, caramelos desde una caja enorme, muchísimos ayudantes también. Y comentábamos con nuestra compañera Paula, que le está preguntando a muchos niños y niñas que hoy están viendo esta cabalgata de Reyes, pues cuál ha sido su carta este año, lo bien que se han portado, seguro que muy bien, y que mañana por la mañana se despertarán en sus casas con todos esos juguetes, con todos esos regalos que han pedido en su carta a los Reyes. Impresionantes las carrozas de este año, las 11 carrozas que componen esta cabalgata de Reyes aquí en Vigo. Ya ha pasado la cartera real, ya ha pasado también el rey Melchor, el rey Gaspar, y es ahora el rey Baltasar, el último que cierra esa gran comitiva real, el que le está repartiendo caramelos a los niños. Y aquí en medio, mira Leti, gracias, que nos han dado unos caramelos también, Más que los caramelos. llevaremos a esos pajes de Baltasar que están teniendo tanto trabajo. Vemos todas las cajas vacías ya de los caramelos, así despacito sí, que si nos los tiran muy fuerte, luego llegamos a la redacción con un chichón, porque vamos, la fuerza que tienen, es cierto que tienen que llegar a todos los niños, a todas las zonas. Y es cierto que tienen que... Hola, mira, vamos a saludar. Hola, ¿qué tal? Sofía. Sofía, ¿cuántos años tienes? 12. Bueno, ¿y qué le has pedido a los Reyes? Pues un set de Lego. Un set de Lego, ¿te gusta mucho? Nos hemos encontrado, Leti, con que muchos niños le han pedido Lego, está triunfando. ¿De qué es el tuyo? Pues es uno de Disney, que es como una cámara de los 100 años de Disney. ¿Y te has portado bien? Creo que sí. Creo que... ¡No! No, no se he portado bien. ¿Eres su hermano? No. ¿No? ¿Amigo? Sí. Ah, ¿y no se ha portado bien? No. ¿Y tú qué tal? ¿Y tú? A ver, Bien. confiesa. Es verdad. No, ¿ves? Otra que dice que nos... A ver, hay que hacer aquí las paces porque os habéis portado bien seguro que los dos. Seguro. ¿No? Bueno, ¿qué le has pedido? Antes me colé por la valla. ¿Qué colaste? ¡Ay, no digas eso, que nos están viendo los Reyes y nos están escuchando! ¿Qué le has pedido a los Reyes? A ver. Un hueso para mi perro. ¿Tienes un perro? Sí. ¿Y lo cuidas mucho? Así, lo cuidan tus padres, ¿no? Mimo, sí. Mimo sí, pero cuando... No, que hay a veces. Claro, sí, hay que sacarlo y cepillar. A veces. Papi y mami, ¿no?
No, cepillarlo lo cepillo yo. Bien, bueno, entonces es muy importante cuidar, porque muchas veces pedimos perros y mascotas y luego nos desentendemos de ellos, porque dan mucho trabajo. Sí. Sí. Bueno, ha sido bueno entonces, quedamos en que ha sido bueno. Sí, ha sido bueno. Sí. Claro. ¿Y cuál es tu rey mago favorito? Baltasar. Baltasar, pues lo acabamos de ver pasar ahora. No, mira, adiós, ¿cómo te llamas? Claudia. ¿Qué tal te lo estás pasando, Laura? Bien. ¿Es tu hermana? ¿Y se ha portado bien? Sí. Claudia. Ay, perdón, Claudia, es que con tanto jaleo no te escucho. ¿Qué le has pedido tú, Claudia, a los Reyes? Es una sorpresa. ¿Una sorpresa? Sí. Bueno, ¿y ha sido buena? Sí. Pues nada, pásalo, Antena 1, pasadlo muy bien, muchas gracias, chicos. Bueno, ya ves que lo dije antes, Leti, pero si le dejamos a algunos niños el micrófono, nos harían prácticamente todo el programa y toda la retransmisión aquí en directo, porque tienen más labia. Y ahí veíamos a esa familia de 3 hermanos, cada cual más bueno, diciendo lo que le habían pedido los Reyes y, bueno, siendo sinceros, porque sabemos que los niños no tienen filtro y dicen las cosas como las sientan y como las piensan. Ya estamos en la parte final de la cabalgata, en la zona en la que nos encontramos, con estos coches antiguos, con la carroza y el autobús de Vitrasa de la Navidad, con los bomberos, que siempre son de los más aclamados, y seguramente la parte de delante de la carroza y de la cabalgaza ya esté cerquita de llegar a la zona de Porta do Sol. Así que disfrutad mucho. Mira, tenemos aquí a los niños. Difícil seguir el paso a todo lo que va hoy aquí en estas calles de Vigo para disfrutar de la Navidad, disfrutar de la noche más mágica, la que cierra prácticamente las fiestas, aunque nos queda mucha Navidad todavía en Vigo. Los niños esperando y los niños disfrutando, y las calles llenas de caramelos, de esas toneladas que se han repartido hoy aquí, que se están repartiendo aquí en la ciudad de Vigo. Pues ahí lo veíamos cerrando ese paso, ese montaje de todas las carrozas, de esa gran cabalgata, esos coches antiguos, esos coches clásicos preciosos, que ellos también, no los conductores, por supuesto que no, mayor seguridad, pero sí sus acompañantes seguían repartiendo con grandes bolsas, con grandes cajas, muchísimos caramelos, porque es, bueno, también junto con los niños los caramelos, hoy los dulces son uno de los grandes protagonistas de la jornada, toneladas que se están repartiendo y que muchos están llegando pues a esas filas de niños, de niñas, de pequeños, pero también de sus padres, ¿no? Que están viendo hoy aquí con nosotros en las calles esta gran cabalgata de Vigo. También lo decías, esa gran carroza, en este caso un autobús de doble piso de Vitrasa, que también con muchos pequeños ayudantes dentro, encima en ese piso superior, que siguen también echando caramelos. No sé si estás con alguien, Paula, que te escucha hablar, no sé si tienes a más niños ahí que nos iban contando un poco cómo era su carta para los Reyes de esta noche. Pues ahora mismo seguimos, estamos a la altura, Leti, enfilando. Nos saludan. Que te va a atropellar, Caride, acércate, que estamos... Que nos atropella un cámara. En riesgo, mira, que deslumbra aquí a todos estos niños. ¡Hola! Hola. Tienes que hablar, ¿cómo te llamas? Alesia. Hola. Dile hola, os está diciendo hola. Bien. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Lo estás pasando bien? Sí. Bueno, ya habéis visto todas las carrozas, ¿cuál es la que más te ha gustado? La de Baltasar. ¿La de Baltasar es tu rey favorito? Sí. ¿Qué le has pedido? Unos juguetes. Unos juguetes. ¿Y ha sido bueno? Sí. Sí. ¿Y vosotras por aquí? Bien. ¿Qué tal lo estáis pasando? Bien. Bien. ¿Qué es lo que más os ha gustado de la cabalgata? Menos lo de que nos tiren caramelos a la cabeza, ¿no? Sí. ¿Qué te ha gustado? Bueno, en general todas. ¿Qué has pedido? ¿Cuántos caramelos hay por ahí? Sí. ¿Has cogido muchos? Bastantes. ¿Te ha gustado? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, chicos, pasadlo muy bien, que os traigan muchas cosas los Reyes. Vamos a seguir avanzando. A mí, por favor, Leti, si me tienes que cortar, que ya sabes, cuando veo niños me emociono y estoy hablando con ellos y me puedo pasar aquí todo el programa hablando y disfrutando con ellos. Así que en el momento que quieras cortarme, tú para adelante y ya me dará Caride
Mira que pasamos ahora por el lado de la carroza con la música, que se nos complica todo un poco. Ya estamos enfilando, yo creo que el tramo final con este jaleo. Seguís por Avenida de Camelias, ya Paula, estamos más o menos Avenida seguís de por ahí, Camelias. ya habéis salido de la Plaza de Independencia y volvéis a enfilar por Avenida de Camelias, ¿verdad? Ya hemos pasado Plaza de la Independencia, ya estamos, mira, con el alcalde, ahora mismo, a la altura del alcalde Abel Caballero, en la Avenida de las Camelias. Tenemos una espontánea que viene a saludar al alcalde. Y bueno, el alcalde que sigue siendo también, además de los Reyes, uno de los protagonistas de la Navidad, el impulsor. Ya perdimos la cuenta de los años que lleva la Navidad en Vigo instalada, pero lo cierto es que hace 10, 12, no sé muy bien ya cuántos, la Navidad en Vigo no existía. Sí la celebrábamos, pero era una fiesta pequeñita, tradicional, no era la Navidad como la conocemos ahora. No era este ir y venir de gente que nos viene a visitar para poder ver las luces de Vigo. Llevamos prácticamente 2 meses celebrando la Navidad, 2 meses de fiestas, 2 meses de luces, 2 meses de turistas, 2 meses de ilusión, 2 meses de niños, 2 meses de esta magia que provoca la Navidad de Vigo, los Reyes Magos y todo. Desde luego, todavía nos queda esa recta final, ese último impulso con cierres, con Reyes. Se cierra un poco todo, se cierra la Navidad, pero la seguiremos prolongando hasta el fin de semana y estaremos deseando que una vez se apague ese luz de Porta do Sol, hacia donde nos dirigimos, esas luces, el próximo 11 ya se nos empiecen a dar detalles de lo que va a ser la Navidad de 2026, del año que acabamos de empezar. Así que, bueno, hay que disfrutar de estos últimos retazos, de estos últimos coletazos, con esta cabalgata de Reyes que está afrontando también su recta final. Estamos llegando a la zona del Bicentenario. Efectivamente, una cabalgata que se celebra hoy, víspera de Reyes, mañana 6 de enero, día de Reyes y últimos coletazos de la Navidad. Pero recuerden, la Navidad de Viguesa todavía no termina, aunque llevamos ya 2 meses de celebraciones, porque recuerden, este encendido, principal encendido, ese acto que se ha hecho aquí en Porta do Sol hace prácticamente 2 meses, dio el pistoletazo de salida a todas las fiestas navideñas aquí en Vigo. Pero todavía seguiremos hasta el 11 de enero. Paula, no sé si sigues todavía con el alcalde, si lo has perdido de vista, por dónde discurre ahora esta cabalgata de Reyes. Ya queda menos, recuerden, para que lleguen hasta aquí, hasta Porta do Sol, donde nos encontramos y donde a pie de este árbol se le entregarán a los Reyes Magos, también a la cartera real, esa llave mágica, esa gran llave mágica de la ciudad, que esta noche abrirá todas las puertas de todas las casas de los niños de aquí, de la localidad de Vigo. Están recibiendo. Aquí, por favor. Vale, yo la agarro. ¿Qué tal, chicos? ¡Bien! ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien, aquí con caramelos. A ver, bueno, no está mal la cosa, ¿no? ¿Has trabajado bien? Casi. Sí. No tengo. Acercarte. Cogemos unos poquitos. Gracias. ¿Qué más te ha gustado de la cabalgata? Todo. ¿Cuál es tu rey favorito? ¿Qué? ¿Cuál es tu rey mago favorito? Gaspar. Bueno, ¿te ha dado algún caramelo en la cabeza? Sí. Sí, ¿eh? Bueno, cuéntame, ¿qué le has pedido a los Reyes? Le he pedido unos aquavits. ¿No te acuerdas? No me acuerdo más. ¿Y ha sido buena? Sí. Entonces te traerán muchas cosas. Sí. ¿Dónde has pedido?
Yo una pelota y desestresantes. Desestresantes, porque estás muy estresado. A veces sí. A veces sí, ¿qué te estresa? A ver, Sí. ¿qué es lo que te estresa? El colegio. Pero no estás de vacaciones. Ahora sí. Claro, entonces ahora estarás muy relajado. Ahora estoy disfrutando de mis últimos momentos. De la recta final de las vacaciones, ¿no? Sí, Por lo que veo tienes muchas ganas de volver al cole el jueves. sí, muchas. Muchas, ¿no? Sí, ¿Te has portado bien? sí, supongo. Supongo. Lo decirán los reyes. Hola, Hola, ¿cómo te llamas? Blanca. ¿Qué tal estás, Blanca? ¿Cómo lo estás pasando? Chupi. Súper, ¿qué es lo que más te ha gustado? Los caramelos. Los caramelos, ¿tienes muchos? Bueno, no está mal. ¿Qué has pedido a los reyes? Ropa. Ropa, pues nada, ¿te portaste bien? Más o menos. Más o menos, bueno, malo será. Que lo disfrutes, gracias. Gracias. Bueno, y aquí seguimos el recorrido. Si lo dicho, si me tienen que decir, oye, vamos, que te enredas con los niños, que me pongo a hablar con ellos, me concentro y ellos se concentran y no salimos de aquí. Seguimos, la carroza yo creo que es de Melchor, pero estamos enfilando la recta final de Camelias, a puntito de llegar ya a la Plaza del Bicentenario, porque al final, cuando llegue el alcalde, que lo tenemos más o menos localizado, será el momento en el que recoja a sus majestades, los Reyes de Oriente, para llevarlos hasta Porta do Sol, a recibir al resto de los niños que allí también están esperando y poder hacer entrega de la llave mágica, la llave que abre todos los hogares de nuestros niños para poder dejar los regalos esta noche en todos los hogares de la ciudad. Así que a puntito de vivir el momento más importante de esta cabalgata. Dices, Paula, que estos niños te enredan y no es para menos, porque esta tarde, esta víspera de Reyes, ellos son los verdaderos protagonistas. Los vemos muy animados, muy ilusionados e incluso diría que un poquito nerviosos porque saben lo que tocan, ¿no? Además de de estos caramelos que están recibiendo hoy por parte de los Reyes y también de esos pajes reales, de todos los ayudantes de la cartera de Real, por supuesto, pues mañana se van a levantar con todo aquello que han pedido, que han redactado en sus cartas a los Reyes Magos, a Melchor, a Gaspar y a Baltasar. Hemos visto ya pasar la carroza de la cartera real, una de las principales, pero también la del rey Melchor, la del rey Gaspar y la del rey Baltasar, con diferentes motivos. Veíamos, por ejemplo, de cuento del Cascanueces y han sido, espectaculares. Veíamos todo el show, toda esta música, todo este baile, esta animación que acompaña a esta cabalgata de Reyes. Y nosotros aquí en Porta do Sol, ya empezamos a estar un poquito impacientes porque ya decías, estáis enfilando ya esa recta de Avenida de Camelias, ya llegando a Plaza do Bicentenario, donde, como decíamos, será allí donde los Reyes Magos bajen de sus correspondientes carrozas y junto con el alcalde saluden a muchísimos niños y niñas que seguramente llevarán horas allí esperando. Paula nos comentaba que llegaba a las 5 de la tarde a Avenida de Castelao, donde partía esta cabalgata 2026, y seguramente también sobre esa hora, un poquito después, muchos niños, muchas niñas, muchas familias estarán allí apostados alrededor de toda esa Plaza do Bicentenario buscando su hueco, porque querrán ver de cerca, tocar, incluso sacarse una foto quizás también con los Reyes Magos, antes de que, como decimos, bajen hasta aquí, hasta Porta do Sol, donde estamos, donde cada vez está llegando más gente, muchos vigueses, pero también mucha gente de fuera, mucha gente de nuestro vecino Portugal, que estos días, animados por este, buen tiempo, hace frío efectivamente, pero tenemos buen tiempo, tiempo seco, pues se animan a venir aquí a contemplar, a disfrutar de estas luces de Vigo que vamos a tener hasta el próximo 11 de enero, el próximo domingo, y donde van a poder seguir disfrutando aquí en Porta do Sol. Será cuando un ratito después de las 8 de la tarde los Reyes Magos se reciban esa llave mágica de la ciudad que va a abrir todas las casas, un momento muy especial, digamos que será el acto central después de toda esa cabalgata, y un acto también muy emotivo. Los Reyes nos hablarán como cada año, se dirigirán a nosotros y también, por supuesto, la cartera real. Paula, sigues acompañando a esa cabalgata, a esas diferentes carrozas, y como yo ya dije antes, como una maga real más.
Está ahora mismo delante de una de esas animaciones de globos que está pasando por delante nuestra y fijaos lo que son las cosas, nos lo contaba también antes uno de los responsables del Dragón, llevan ese aparato ahí para poder cambiar los globos que se estropeen a lo largo del camino, los globos que, bueno, pues se pinchen porque son muchos. Mira, aquí veo a unas amigas mías que me voy a acercar. Hola Marías, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿Qué tal lo estáis pasando? genial, genial. ¿Qué es lo que más os ha gustado de la cabalgata? Los caramelos. Caramelos, ¿sabéis? ¡Oh, madre mía! Pero hay muchos caramelos, ¿no? Sí. ¿Qué le habéis pedido a los reyes? 2 libros, un juego de mesa y una camiseta del Celta. Una camiseta del Celta, un libro y ya está. Y ya no me acuerdo. ¿Y qué tal os habéis portado? Bien, muy bien. Pues nada, ¿le vais a dejar algo a los reyes? Sí. Pasadlo muy bien, felices reyes. A ver, espera, un segundito, hola. Hola, ¿Cómo te llamas? Alonso. ¿Qué tal estás? Bien, ¿Qué te ha parecido la cabalgata? muy ¿Qué bien. es lo que más te ha gustado? Me ha gustado la cabalgata esa que sale chucha. ¿Cuál es tu rey favorito? Baltasar. ¿Y qué le has pedido? Le ha pedido una máquina del tiempo y no me acuerdo. Pues enhorabuena y felices fiestas. Desde Pontevedra, que han venido a la ciudad de Vigo, Leti, para ver la carroza, la cabalgaza, todo el mundo quiere hablar con nosotros, todo el mundo quiere pues que contarnos cómo le ha pasado en estas fiestas, lo que le ha pedido a los reyes, pero si no os paramos con todo el mundo, no llegamos nosotros tampoco a la Plaza del Bicentenario, el lugar en el que se bajarán los reyes para acompañar al alcalde de Vigo hasta Porta do Sol. Y ya nos queda poco tramo, estamos enfilando en la recta de Camelias. Te voy a confesar que esto de hablar y caminar a la vez y caminar al ritmo que lo estamos haciendo se hace complicado. Ahora entiendo muchas veces en los programas de televisión cuando los cantantes dices que cantar y bailar es muy complicado, pues les doy absolutamente toda la razón, porque hay que tener una forma física importante para poder seguir este ritmo sin que además nos intercepte algún caramelo de los que lanzan todos los pajes y la gente que va en las carrozas. Llegamos a la altura, vamos a ver, estamos en Camelias, sí, cerquita ya del cruce con Hispanidad, así que afrontamos la recta final de este tramo de la cabalgata. Paula, que nos va a llegar a este final de cabalgata completamente agotada. Si es que ya te lo decía, Paula, tenías que haberte subido a uno de esos carros que llevaban los compañeros de correos o incluso engancharte, ¿no? Al final de una de esas carrozas, de las carrozas de los Reyes Magos, y así el camino, bueno, pues se te hacía mucho más rápido, más ágil, más ameno, quién sabe. Pero bueno, seguro que por ahí también puedes ir recolectando algunos de esos caramelos que han quedado perdidos en medio de la carretera, que no han llegado con suficientemente fuerza a las aceras. Comentaban muchos niños, muchas niñas, ¿no?, que hay cierto protagonismo del Celta en sus cartas, y es que recordábamos, por ejemplo, han llevado hoy un regalo adelantado muchos pequeños celtistas porque han estado en ese entrenamiento de puertas abiertas aquí en Porta do Sol. No sé si lo han podido escuchar, pero ya se están empezando a hacer esas pruebas de sonido porque muy pronto, ya lo decía Paula, encarando esa avenida de Camelias están las últimas carrozas, y muy pronto aquí en Porta do Sol será donde sea ese acto final, ese acto central de la cabalgata de Reyes, donde estarán los 3 Reyes Magos, también la cartera real y por supuesto el alcalde entregando esas llaves, esa llave mágica que abrirá las casas de los más pequeños esta noche. Y como decía, Paula está aún recuperando aliento, entonces les comentaba que muchos niños hoy de aquí de Vigo, pero también de su área metropolitana, que se han acercado al Estadio Municipal de Balaídos, han recibido un regalo de Reyes por adelantado, han visto de cerca a sus futbolistas favoritos del Celta, a sus ídolos a pie de campo, muy cerquita, pues cómo entrenaban. Algunos me decían, que hemos estado nosotros hoy allí, que cogían ideas
para luego pues en sus clubs de fútbol, a su nivel por supuesto, pues hacer esos ejercicios de entrenamiento y así bueno pues mejorar y llegar a ser, quién sabe, quizá un día pues un Iago Aspas, un Borja Iglesias y que nos den por supuesto muchas alegrías de aquí de fútbol. Les decía, aquí estábamos en Porta do Sol ya haciendo, compañeros de sonido, pruebas, porque será aquí en breve donde el alcalde les hable a todos los vigueses, a todos los niños, a todos los mayores también y por supuesto los grandes protagonistas de la jornada, además de los más pequeños que son los 3 Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que estoy segura que llegarán algo cansados, pero para reponer fuerzas seguro antes de todo el trabajo, este trabajo importante que tienen esta noche, que es repartir todos los regalos en esta noche mágica de Reyes. Paula, ¿tú cómo vas? Seguro que ya has recuperado un poquito más de aliento, no sé si ya con más niños o enganchada en alguna carroza. Intentamos recuperar e intentamos que no seamos atropellados por este gusano de globos que, bueno, pues ellos tienen una visión más reducida que la nuestra y casi nos atropellan. Caramelos, luego a ver si podemos acercarte unos caramelos a este niño que está ahí pidiendo caramelos. Estamos en la parte de, bueno, pues como decíamos, del final de la Avenida Las Camelias y yo creo que la gente aquí ya menos reduciendo porque se están acercando también a Porta do Sol y todos quieren escuchar también allí al alcalde que va a recibir a los Reyes, que le va a hacer entrega de las llaves de la ciudad. Vamos a ver si encontramos algún niño más pequeño con el que hablar porque sí que por esta zona tenemos más adultos. Vamos aquí a hablar con estas chicas. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy bien. ¿Qué tal te lo estás pasando? Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de...? Que, mira, vienen de Portugal aquí también. Sí. La escuela de Portugal es Giesta Pedrosos. Ah, bien. ¿Cómo habéis venido a Vigo? ¿Por qué Vigo? Porque es muy guapo. Es muy guapo. Muy guapo. Muy guapo. Muy guapo. Nuestros profesores lo dicen. É a primeira vez que... Sí. E que vos gustou máis? Dulces. As luces, sí. Sí. Bueno, disfrutade moito e grazas por vir a Vigo. Bueno, pues ya veis, Leti, tenemos a un colegio de Portugal que ha venido a ver la cabalgata de Reyes a la ciudad de Vigo, que ha venido a ver también las luces. Sin duda, Portugal es uno de los países de los que más turistas llegan a ver las luces de Vigo. Es cierto que la proximidad lo facilita todo, pero fíjate que veíamos a muchísimos niños de un colegio entero que ha decidido que pasaban esta festividad de Reyes aquí en nuestra ciudad y que venían a ver la cabalgata a Vigo para disfrutar de los Reyes y disfrutar de las luces de Navidad, que fue lo que más le gustó a estos niños aquí, las luces de Navidad de Vigo, triunfando en Portugal. Pues los Reyes Magos es una tradición casi puramente española, ¿no? Pero son muchos los vecinos portugueses que año tras año, pues animados por estas luces de Vigo, también conocen acerca de la cabalgata de los Reyes Magos y se quedan. Y yo creo que la viven, bueno, pues con una ilusión como niños pequeños, porque es algo completamente novedoso. Allá en Portugal no hay de este tipo de eventos, de este tipo de citas y para ellos supongo que tiene que ser todo un espectáculo y bueno, pues que también estarán aprovechando, ¿no? Como todos, a coger esos caramelos. Me comentaban por aquí, por el pinganillo, que uno de nuestros compañeros pues ha sido golpeado por un caramelo. Esperemos que no le salga mañana un chichón, como decía Paula antes, es deporte de riesgo, ¿no? Estar en medio de esta cabalgata entre las carrozas, entre el público y esquivar además esos caramelos. Aquí en Porta do Sol, Paula, ya sé que estáis muy cerquita, ya sé que falta muy poco para que estos Reyes Magos desciendan de las carrozas en Praza do Bicentenario y bajen hasta aquí, hasta Porta do Sol, y aquí ya los compañeros de seguridad, de protección civil, han comenzado a desplegar las vallas alrededor
alrededor de este árbol gigantesco de la Navidad viguesa, porque será ahí, a pie de árbol, donde se entregarán las llaves. Bueno, pues ya los compañeros alrededor de él, ya hace unos minutos han empezado a desplegar las vallas de seguridad, de protección, para tener cierta distancia con los Reyes Magos, también con el alcalde, que todos podamos ver, disfrutar, pero con la máxima seguridad. Y bueno, mucha gente ya aquí, no sé si lo pueden ver conmigo, detrás de mí, pues ya mucha gente, ¿no?, apostada en estas vallas, cogiendo el mejor sitio para ver de cerca, para ver con todo detalle a los Reyes Magos y a esa entrega de las llaves mágicas de la ciudad a ellos mismos. Paula, escucho mucha música ahí por donde estás. Entiendo que seguramente estás por cerca de una de las grandes agrupaciones de animación que están acompañando estas grandes carrozas de los Reyes Magos, ya muy cerquita, ¿verdad?, de Praza do Bicentenario, donde allí serán donde los Reyes Magos desciendan de las carrozas y saluden a toda la gente que, como decimos, lleva ya un par de horitas bien apostados a uno y al otro lado de toda esa gran Praza do Bicentenario, tráfico cortado ya desde hace horas, para que ellos puedan disfrutar de cerca, de ver, de tocar seguro a los Reyes Magos. Intuyo que me estás hablando, Leti, porque estábamos justo al lado del altavoz de la carroza de la Cartera Real y aquí ya estamos llegando al meollo de la cuestión, porque poco a poco todos los integrantes de las carrozas se van parando. Vemos parado y reposando al gusano, porque la cabecera de esta cabalgata de Reyes ya ha llegado a la Plaza del Bicentenario y poco a poco se van parando. Vemos a los policías parados, vemos a la carroza de este dragón que siguen lanzando caramelos también paradas, porque ya hemos llegado a la Plaza del Bicentenario y a medida que vayan llegando el resto de las carrozas se irán parando, que será el momento en el que los Reyes hagan este último trayecto a pie para poder ir hasta Porta do Sol, acompañados por el alcalde, para recibir la llave de la ciudad. Ahora mismo pasamos por la carroza de Alcampo, pasamos por delante de la carroza del campo, cuando me acaba de impactar otro caramelo en la cabeza. Si lo que digo yo, deporte de alto riesgo, sí, el participar en esta cabalgata, y lo bien que lo pasan los niños, sin duda, repartiendo esos caramelos y participando. Quieren, sí, lo que te digo, Leti, todos quieren participar, todos quieren hablar con nosotros, todos quieren contarnos qué tal se lo están pasando, qué es lo que más le ha gustado. Pero estamos llegando prácticamente ya a la zona del Bicentenario. Ha respetado absolutamente el tiempo. Hay que decir que la noche ha estado extraordinaria. No sé si tú estás pasando ahí mucho frío. He de decir que, bueno, vengo bastante abrigada, pero sí, con el movimiento lo estoy llevando bastante bien. No sé si tú, en tu caso, ahí donde nos esperas en Porta do Sol, has pasado mucho frío o lo has llevado bien. Yo creo que tanto yo como los compañeros que hoy están aquí conmigo, los realizadores, los operadores de cámara, bueno, pues hemos pasado un poquito de frío. Yo creo que sobre todo en los pies, de estar aquí paraditos, pero bueno, se ha llevado bien. Lo importante es que no ha llovido, que teníamos ese miedo a primera hora de la tarde, cuando sí que caían esas primeras gotas, pero lo importante es que no ha llovido, se ha llevado bien. Tampoco ha habido mucho viento, que ayer a última hora de la tarde aquí teníamos en Vigo grandes ráfagas de viento, pero nos ha llevado bien. Y yo creo que también el calor, ¿no?, de toda la gente que toda la tarde lleva pasando por esta Porta do Sol, sobre todo desde que encendieron las luces del árbol, y sobre todo ahora también, que cada vez, como decimos, está llegando más gente aquí a esta Porta do Sol, a esta gran plaza, porque no quiere perderse detalle. Muchos de ellos, como tú también decías, visitantes, turistas, veíamos gente, ¿no?, de Pontevedra, de otras localidades de la provincia, que se han acercado hasta aquí, hasta Vigo, para contemplar, para disfrutar de esta gran cabalgata de Reyes 2026, y que ahora va a finalizar en unos minutos, porque, como decías, ya todas las carrozas están haciendo stop, están haciendo parada en esa Praza do Bicentenario. Quedarán minutos para que los Reyes desciendan de ellas, saluden a
los niños, saluden a las niñas, también el alcalde, y luego ya será cuando se acerquen hasta aquí, hasta Porta do Sol, donde se va a celebrar ese acto central, ese acto principal, donde el alcalde le entregue a los Reyes Magos la llave mágica de la ciudad, donde ellos hablarán, se dirigirán a todos los niños, también a los mayores, y también incluso la cartera real. Este es una programación especial que llevamos más de una hora en directo, y les recuerdo que pueden volver a verla en Televigo. ¿Cuándo? Mañana mismo, mañana Día de Reyes, pueden volver a verla. La primera retransmisión será a las 9 de la mañana, la segunda a las 6 de la tarde, y luego también de madrugada, ¿no? Para aquellos que no puedan dormir y que quieran pasar un rato cálido, animado aquí con nosotros, pues también pueden volver a verla mañana ya de madrugada, ya de cara al día 7. Paula, ¿cómo vas? No sé si tenemos oportunidad a lo mejor de hablar con la cartera real, con algún rey mago que ahora mismo esté descendiendo de esas carrozas reales. Mira, ahora mismo, Leti, estamos ya en la zona de la Plaza del Bicentenario, esperando la llegada de los Reyes Magos. Ahora es la carroza del campo la que vuelve a pasar por nuestra zona, y si se acerca Caribe conmigo, te vamos a enseñar pues la zona preparada ya para que por aquí sus majestades, flanqueados por la policía, puedan bajar hasta la Porta do Sol para el momento final de esta cabalgata. Ya nos queda pues un poquito de tiempo para recibir a los Reyes. Vemos al fondo esa estampa magnífica del árbol de Porta do Sol, donde estás tú. Desde aquí te saludamos. Ya en un ratito vamos a estar todos juntos en la zona de Porta do Sol, porque estamos esperando pues la llegada de sus majestades, los Reyes Magos, la llegada del alcalde Abel Caballero, que ya sabéis, os lo hemos contado, lo hemos acompañado prácticamente durante todo el recorrido de la cabalgata. Ha estado como el que más, repartiendo caramelos entre los niños, entre los vigueses, contándoles y preguntándoles lo buenos que han sido, ¿no? Porque tiene que trasladarles ese mensaje también después a los Reyes Magos. Y aquí esperando, porque sigue llegando poco a poco todas las carrozas que forman parte de esta comitiva de la cabalgata de Reyes de este año 2026, para que los Reyes, cuando lleguen, paren aquí, pararán, bajarán, serán recibidos por el alcalde y se desplazarán hasta Porta do Sol. El resto de las carrozas están girando en Plaza Bicentenario, llegando también hacia dirección El Castro. Allí se van a detener, pero aquí, en el sitio en el que nos encontramos nosotros, se van a detener la de Melchor, la de Gaspar, la de Baltasar, la de la cartera real, a los que esperará el alcalde para poder acompañarles hasta Porta do Sol para recibir la llave de la ciudad. Vamos a seguir testando a los más pequeños. Vamos a hablar con los más pequeños. ¿Qué tal lo estáis pasando? ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola! Y aquí todos a la vez. A ver, ¿me podéis cantar un villancico? Navidad. A ver, El burrito sabanero. Sabanero, voy camino de Belén, con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki. tuki, tuki, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 apúrate mi burrito que ya vamos a Jesús. Bueno, ¿qué le habéis pedido a los Reyes? Gracias por este villancico. A ver, muchas cosas. ¿Qué le Muchas has pedido? cosas. Pues yo un avión de teledirigido y pues eso es lo que más me gusta. Y también le pedí, no sé, algo, ¿No te acuerdas? una pelota de fútbol. Ah, bien, bien. ¿Te has portado bien? Sí. ¿Qué le habéis pedido por aquí? A ver. 2 juegos para la Switch, un bebé reborn, ropa y muchas cosas más. ¿Y ha sido buena? Bueno, Uy, esa cara es de regulín regulán, ¿no? sí. Hay que mejorar en el 2026, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué le has pedido? Yo pedí que me sorprendan porque es que a mí me encanta todo, entonces yo pedí que me sorprendan. Te da igual, ¿no? Vamos, lo que te traigan te gustará todo. Sí, ¿Y ha sido buena o regulín regulán? muy buena. Muy buena, sí me gusta.
Yo le he pedido muchas cosas, sobre todo material escolar para clase y si no ropa y la verdad me va a gustar todo lo que me traigan. Bien, ¿y ha sido buena? Sí, buena. Pues disfrutad de lo que queda de la noche de Reyes. Vamos a seguir, Leti. Cuidado que nos comemos a una voluntaria que está repartiendo. Yo veo más caras conocidas, yo me voy acercando a preguntarle a estas niñas qué tal lo están pasando. Muy bien. Hola, Clara. Hola. ¿Qué le habéis pedido a los Reyes? Uf, muchas cosas. A ver, contadme, alguna os acordaréis, ¿no? En general ropa. Yo también en general ropa. ¿Y os habéis portado bien? Sí, ¿Os ha gustado la cabalgata? sí, está muy chula. Es muy divertida. ¿Y caramelos que lleváis bastantes? Sí, muchos. Bueno, no está mal, hay que distribuirlos para el resto del año, ¿no? Sí. Bueno, pues pasadlo muy bien y felices Reyes. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Bueno, pues ya ves la ilusión, Leti, de los más pequeños que ya tienen todo preparado para la carta, para los Reyes, para distribuirlo, todos los caramelos que han cogido, que ya te digo que no sé si a Caride que me acompaña con la cámara, pero yo he recibido bastantes caramelazos en la cabeza. De hecho, no hace mucho me acabo de quitar así uno de entre el pelo, pero bueno, ha merecido la pena porque la verdad es que ver las caras de los niños, ver la ilusión de la gente, de los mayores, de los pequeños, con el paso de todas las carrozas, con el paso de los Reyes. Y fíjate que ahora mismo ya pues vemos ahí a unos metros la llegada de la primera de las carrozas. Todas son importantes, sin duda, y todas son muy trabajadas y se acaba de explotar un globo ahora mismo a nuestro lado. Todas son importantes, pero hay 4 que lo son fundamentales, que lo son más que el resto, que es la carroza de la Cartera Real, que está llegando a esa zona del Bicentenario ahora mismo, la carroza de Melchor, la carroza de Gaspar y la carroza de Baltasar, de los 3 Reyes Magos de Oriente que llegan a Vigo para hacer las delicias de los más pequeños, para hacer las delicias de todos los vigueses que los hemos estado esperando todo el año, que hemos escrito la carta, algunos y otros no, pero ya sabemos cómo es la magia de la Navidad, no van a tener problema para saber cuáles son nuestras preferencias y que todos los niños le dejen por la noche, porque si yo estoy cansada, imaginaos cómo pueden estar ellos y todo lo que les queda por delante. Así que ese vasito de leche, ese trocito de turrón, esas galletitas para que puedan reponer fuerzas en cada uno de los hogares de los niños de la ciudad, para que pues se les haga la noche un poquito más llevadera. Cartera Real que ya ha parado, ya ha pasado por la zona del Bicentenario, que se va a parar para bajar y para poder ir hasta Porta do Sol en cuanto esté esa comitiva real, porque también se está esperando la llegada del alcalde, que es el que los va a acompañar hasta esa zona de Porta do Sol para el momento importante de la noche. Vemos como llega Leti, el alcalde, que como decimos pues va a ser el encargado de bajar, y tenemos ahí a la Cartera Real. Espera, Caride, un segundito, porque nos estaban enseñando la Cartera Real, todas las cartas que tiene de los niños de nuestra ciudad que harán los deseos de los Reyes Magos. Muchísimas gracias. Pasadlo bien a todos los que nos estáis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la Cartera Real que ya está aquí, frente al paso que va a dar acceso a Porta do Sol, el alcalde que también, y ahora en cuanto bajen los Reyes Magos, que son las siguientes carrozas, porque la primera se ha detenido aquí, mientras la Cartera Real baja, y enseguida vemos a los Reyes y enseguida les acompañamos para llegar a Porta do Sol, donde ya nos esperas tú, Leti. Pues ahí veíamos en esa Praza do Bicentenario, bueno, recorriendo aún todavía esos últimos metros de Avenida de Camelias, a pie, al pie de ladera de O Castro, llegaban los compañeros de Barafunda con esas formas, con esos globos, esas figuras impresionantes que cada año se superan, y detrás, eso sí, una de las principales carrozas, la de la Cartera Real, que nos enseñaba pues ese fajo, ¿no?, de cartas y muchas más que seguro que tendrá guardadas en esos sacos de todos los cartas, de todos los niños y de todas las niñas, pues que esta noche pues esperarán, se irán a la cama tempranito, eso sí, es uno de los consejos que los Reyes siempre dan, que nos vayamos tempranito a la cama para que al día siguiente pues nos despertemos con toda esa magia, con esa magia de los regalos, de los juguetes. Mira, nos decía antes Paula. Tenemos al Dime, alcalde Paula, sí. llegando ahora mismo ¿Ha a llegado el bajar a la alcalde? Cartera Real.
le ha ayudado a bajar de su carroza. Ahora se baja el paje de la cartera real. Ya está la primera parte de la comitiva preparada. Mira, ahí la tenemos con algunas de las miles de cartas que ha recibido estas Navidades. Le vamos a preguntar, mucho trabajo, ha habido muchísimas como estas, ¿verdad? Antes, ahora, después, aún nos queda mucho. Ahora me tengo que leer todo esto, organizar, o sea, mucho trabajo aún por la noche. La noche es muy larga y muy dura para vosotros. Muy dura, pero bueno, compensa todo. Compensa por ver estos niños y ver la magia. Que le decía yo antes a los espectadores y a los niños que os tienen que dejar un poquito de refuerzo para la noche. Sí, siempre es muy necesario. Algo dulce, algo saladito, algo de beber, algo calentito, algo frío. Siempre necesitamos algo. Creo que me reclaman por allí. Voy a seguir. Gracias. La cartera real que ya se va a marchar junto con el alcalde, porque como decimos, hay que dar paso también a la siguiente de las carrozas para recibir. Ya hemos recibido a la cartera real, ahora se va a recibir a los Reyes Magos. El primero en llegar va a ser Melchor, ya cerquita nuestra, la carroza de Melchor que está pidiendo paso para poder parar aquí, y el alcalde, fijaos que ya también está esperando a que se detenga aquí la carroza para que pueda bajar Melchor también, acompañado de su Mucha padre. emoción vemos en la llegada de esa carroza real y con toda la comitiva ya preparada para recibir a los Reyes Magos. También veíamos ahí al alcalde Díaz a pie de carroza para recibirlos. Le dice stop al gran tráiler que lleva esa carroza para que puedan descender los Reyes Magos. Y ya sí, en Plaza do Bicentenario, como nos comentaba nuestra compañera Paula, pues saludar de cerca a todos los niños que ya, bueno, pues entrevistaba, les preguntaba también a ellos, bueno, que qué le habían pedido a los Reyes Magos, de si habían sido buenos o no, seguramente que sí, y si no mañana pues llevarán un poco de carbón, pero recordamos, carbón dulce para todos, porque son días de disfrutar, son días de mucha magia, de mucho color, y bueno, días también para pasar todos juntos. Y aquí ya esperando también en Porta do Sol, con mucha gente ya aquí a mis espaldas, guardando sitio para la llegada de los Reyes Magos. Todo el mundo ahí en Plaza do Bicentenario, pero también aquí en Porta do Sol, quiere ver a los Reyes de cerca, quiere escuchar lo que tengan que decir, las palabras antes del trabajo, del gran trabajo que van a hacer esta noche. Después seguro que de reponer fuerzas, tanto ellos como los camellos, también sus ayudantes, los pajes reales, de empezar con ese gran trabajo que será pues, la repartición de todos los juguetes a los niños y a las niñas de Vigo. Hay mucha emoción aquí en esta Porta do Sol, donde la música no ha parado de sonar en toda la tarde, donde el espectáculo de luz también de este árbol pues es una maravilla. Un espectáculo, un show que nos está animando también aquí a todos y que está haciendo, bueno, pues que ya empecemos a tener ciertos nervios porque se acerca el momento, ¿no?, de que los Reyes Magos desciendan y lleguen aquí a esta gran praza do Porta do Sol, que poco a poco se va llenando más y más y más, de muchos visitantes que decíamos, pero también de mucha gente que también que ha venido desde el recorrido de toda la cabalgata y que ahora mismo también está aquí apostada para ver, para tener de cerca a los Reyes, para tener esa última imagen, pues antes de irnos todos para casa, a esas gran cenas de noche de Reyes en familia, con amigos también, antes de seguir disfrutando pues y antes, por supuesto, de la llegada de los Reyes Magos. Los tenemos a casi todos. Fíjate qué imagen más bonita ahora mismo. Pues uno de los Reyes Magos está abrazando a una niña, su rey mago favorito, Melchor, que está acercándose a la gente. Ya ha bajado también de la carroza Gaspar, que también está saludando de cerca a todos los niños, y ahora mismo ya llega la carroza de Baltasar. Les ha acompañado bajando el alcalde, les ha echado una mano para bajar. Ahora están saludando a los niños que están aquí congregados, que de decir que en esta zona, Leti, hay muchísima gente, muchísimos niños que llevan esperando mucho tiempo. Nos decían ya, fijaos, en la zona de inicio, que llevaban horas esperando, pues lo que tiene que ser aquí no os lo podéis ni imaginar. Baltasar, uno de los más aclamados, se acerca a las vallas, saluda al alcalde de Vigo, ahora los tres reyes con sus pajes, junto al alcalde, que los va a acompañar hasta la zona de Porta do Sol, que ahí ya va... Sí, nos falta un rey.
Nos falta un rey mago. Ya está. Ahora están todos los reyes, la cartera real, todos para acompañar al alcalde hasta la zona de Porta do Sol. Perdón. Para, bueno, pues la cartera con las cartas, que hemos hablado antes con ella, que se la va a entregar a los Reyes Magos, que tienen mucho trabajo por delante esta noche. Y fijaos, ya está el alcalde con los Reyes Magos, con la cartera real y con los pajes de los Reyes Magos. Qué imagen más bonita, después de una larga trayectoria, de un largo camino desde Oriente para llegar a nuestra ciudad. Ahora han dado un paseo importante de unas 2 horas en esta cabalgata con sus carrozas reales, acompañado por el resto de las carrozas, y ahora está el alcalde hablando con ellos. Les estará explicando lo que tenemos que hacer y lo que tienen que hacer para llegar a todos los hogares de los niños de nuestra ciudad. Van a saludar ahora a toda esta gente que está aquí congregada en la zona del Bicentenario. Van a ser los primeros en saludar a los Reyes Magos de cerca, a disfrutar con ellos. Les están chocando las... Bueno, de esto tiene un máster el alcalde, ya sabe lo que es estar con los niños, saludarlos, y entonces le pide a los reyes que hagan lo mismo, que les choquen la mano, que disfruten de la cercanía de los más pequeños, que sin duda para él es la auténtica magia. Uno de los momentos, yo creo que también más especiales, ¿no?, de esta cabalgata de Reyes, ese momento en el que los Reyes descienden, también la cartera real, también todos sus ayudantes, los pajes reales. Veíamos esa foto oficial del alcalde junto con ellos, una foto que seguro que mañana será portada de muchos periódicos de aquí, locales de Vigo, una foto que se tomaban antes, como tú bien decías, de que también el alcalde, pero sobre todo los Reyes Magos, pues acerquen a los más pequeños que llevan ahí bastante tiempo apostados en esa Praza do Bicentenario, y un momento antes de este momento final, ese momento que concluirá también muy importante, central, que será la entrega de llaves de la ciudad de Vigo a los Reyes Magos. Mientras tanto, seguimos muy pendientes de ahí, Paula, de Praza do Bicentenario y bueno, del tiempo en el que echen. Vemos también llegar esos últimos coches clásicos que eran los que, como bien comentabas antes, cerraban lo que era todo el cortejo de la cabalgata. También ese autobús de vitrasa de doble piso completamente engalanado para esta ocasión, la de la cabalgata de Reyes. Y ahí vemos, ¿no?, cómo Melchor, cómo Gaspar, cómo Baltasar, como la cartera real van saludando a los más pequeños, que los vemos con, bueno, una cara de muchísima ilusión, de muchísima emoción. También a mayores, sí, estoy viendo ahí también que los Reyes también pasan por los mayores, también los saludan, ¿por qué no? Sí, señor. En esta víspera de la noche de Reyes, el alcalde también va saludando. Y muy emocionante, yo creo que también este momento ahí en Praza do Bicentenario, minutos antes de que bajen aquí hasta Porta do Sol, donde el espectáculo sigue continuando a pie de este árbol, donde, como decimos, durante toda la tarde, pero sobre todo en estos últimos minutos, se está completamente llenando. Ya hay muchísimas gente rodeando este árbol, este gran árbol de la Navidad de Vigo, buscando pues el mejor hueco, porque bueno, aquí no vamos a ir a por caramelos, esos caramelos que tiraban los Reyes durante todo el recorrido de la cabalgata, sino que vamos buscando las palabras, buscando los detalles y buscando estar lo más cerca posible de los Reyes Magos en este acto central que se va a celebrar aquí en los próximos minutos en Porta do Sol. Bueno, ya han saludado a toda la gente que estaba aquí en la zona del Bicentenario. Ahora el alcalde ya les está indicando que se vayan hacia la otra acera, hacia la parte de, claro, hacia la otra zona de esta Plaza del Bicentenario. Saludaban, teníais que ver las caras, Leti, bueno, las habéis visto en pantalla, las caras de felicidad de los niños, las caras de los Reyes Magos, esos gestos de cariño, esa caricia, ese choque de manos, lo que están disfrutando los más pequeños de la casa, que están absolutamente alucinados porque, bueno, pues tienen a los Reyes muy cerquita. Les están saludando, llevan mucho tiempo esperando aquí para poder vivir este momento. No sé si esperaban poder tenerlos tan cerca, porque una cosa es verlos en las carrozas y otra cosa es poder darle la mano, poder saludarles, mira los nervios, mira las caras, cómo disfrutan estos niños. Y hace nada, además, hemos visto que la concejala de seguridad, Patricia, llevaba ahí a la espalda la llave de la ciudad.
es lo más deseado en estos momentos en todo Vigo para los Reyes, porque sin ella no podrán hacer su trabajo esta noche. Ese trabajo, una larga noche en el que tendrán que visitar cada uno de los hogares de todos los niños de Vigo y de la comarca para entregarles sus regalos, y esa es la llave y el tesoro más preciado y guardado en estos momentos, que enseguida le entregarán al alcalde y el alcalde se lo entregará a los Reyes Magos. La verdad es que las caras de ilusión, bueno, he de decir también que los Reyes triunfan, pero el alcalde también es uno de los más buscados. Los niños quieren saludar a los Reyes y también pedirle cosas al alcalde, porque al final los Reyes hacen la magia de la Navidad, los Reyes traen los regalos, pero el alcalde es el que hace la magia de la ciudad y el que trae las cosas, pues que le piden un parque, que le piden una portería, pues el alcalde también en Vigo hace su magia, es en cierto modo rey mago también de todos los niños de la ciudad. Están llegando ya al final de la zona del Bicentenario y en un ratito, como decimos, ya seguro que bajan a la zona de Porta do Sol para poder hacer entrega de esa llave, Leti. Pues menuda imagen, Paula, menuda fotografía, esa ladera del Castro donde veíamos pues a niños pero también a mayores cómo estaban intentando pues bajar y estar lo más cerca posible en Brazado Bicentenario de los Reyes Magos. Te voy escuchando con mucha dificultad en estos últimos momentos porque aquí van llegando los Reyes y va subiendo también el volumen de la música, una música que, como decimos, no ha dejado de sonar en toda la tarde, pero en estos últimos minutos han subido un poquito los decibelios, animando a esta gente que no ha tenido ninguna pena en echarse a bailar, porque también el día, para calentar los pies, para calentar el cuerpo, pues lo merece. Y con muchas ganas, sí, de que lleguen aquí los Reyes Magos. Estamos ya empezando a escuchar mucho murmullo, mucha gente que también está bajando por donde los Reyes Magos, y también está llegando aquí a esta plaza de Porta do Sol, donde tan solo en unos minutos concluirá toda esta cabalgata de Reyes 2026 con la entrega de las llaves mágicas por parte del alcalde, del regidor vigués, a los Reyes Magos, también a la cartera. Tenemos muchas ganas de que lleguen aquí, como decimos, aquí en Porta do Sol ahora mismo la fiesta no para. Seguimos. ¿Con quién estás, Troy? Por favor, los más pequeñitos que están saludando en estos momentos, Leti, a Baltasar, esa cara de felicidad, sobre todo para los más pequeños, que son la mayor ilusión de las casas en estas fechas, sobre todo en Navidad, y cómo sonríen, cómo disfrutan, las caras que le ponen. Bueno, pues algunos tienen la posibilidad en directo de transmitirle sus deseos, alcalde. ¡Qué imagen más bonita! Claro, porque están los niños y las niñas con los Reyes y la cartera real y le están pidiendo las cosas. Claro, y en nada le va a dar la llave. Sí, dentro de un ratito le damos la llave. Bueno, cuando acabemos de saludar a todos esto. Entonces igual ni mañana ni pasado. Pero es un privilegio, ya lo decía el alcalde, que les pueda saludar. Porque una cosa es verlos de lejos en la carroza y otra cosa es poder tocarles, que le pueda transmitir, oye, pues quiero esto, Melchor, Gaspar, el rey favorito de cada uno de los niños de la casa, que puedan, mira, saludarles, decirle hola, una caricia, arrancarle una sonrisa. Algunos tienen, más miedo, los más pequeñitos, algunos incluso se asustan. Ahí vemos a la cartera real también con las cartas en la mano, una de las pocas de las muchas que ha recibido y que nos decía antes que tiene que leer para poder trasladarle a los Reyes lo que han pedido los niños de nuestra ciudad, que durante todo este recorrido les hemos escuchado. Muchos ni siquiera se acuerdan de lo que piden, pero ahí está la magia de la Navidad. Los Reyes Magos conocen a todos y cada uno de los niños de todo el planeta, a los nuestros más, a los vigueses por supuesto que también los conocen y saben los gustos de cada uno y saben lo que han pedido, y en todos los hogares seguro que hay muchísimos regalos para todos, porque todos han sido muy buenos, aunque algunos también nos han reconocido que se han portado regular, pero que intentarán mejorar durante este año 2026 para que el año que viene le pidan y le traigan absolutamente todo lo que piden y puedan decirnos que han sido los más buenos y que se han portado súper bien. Así que mira, como habla Baltasar con los niños que están aquí esperando y que ya le han pedido sus deseos de Navidad, su carta de Reyes. Mira la cara. Está alucinando esta pequeñita que tenemos aquí delante con Baltasar. Mira, le ha chocado la mano. Mira, mamá como diciendo, mami, ya
ya he cumplido mi sueño, ya tengo mi deseo. Cara de buena, que se ha portado muy bien esta niña. Qué bonito, sin duda es la imagen de la Navidad, la imagen de toda esta gente congregada en la zona del Castro, en la rotonda del Bicentenario, esperando durante horas para poder vivir este momento, porque ya ha terminado, casi ha terminado aquí la cabalgata de Reyes de este año 2026. Queda, como le decíamos, el momento más importante. Mira, foto de un niño que coge en el colo Melchor. Bueno, esto es un auténtico lujo, el poder verlos y vivirlos tan de cerca. La magia de la Navidad, la magia de los Reyes, culmina otra Navidad espectacular. Casi da pena decirlo porque ha pasado rapidísimo, porque fijaos que no tenemos tiempo de Navidad aquí en la ciudad de Vigo, que la inaugurábamos en noviembre, sobre el 15 de noviembre, y ya estamos prácticamente acabando, terminará y se apagará el próximo 11 de enero y todos deseando, Leti, ya, bueno, pues que llegue la próxima. Aquí va todo demasiado rápido, hace nada estábamos en verano y ahora ya estamos sin duda en Navidad. Enseguida volveremos a encadenar fiestas, llegará el Entroido, llegará la Semana Santa, la Reconquista y así un no parar hasta que, pues ya sabéis que este año a eso de primeros de agosto, finales de julio, se empezaban a instalar ya los adornos para que llegásemos a esta fecha con todo absolutamente colocado en nuestra ciudad, con el éxito un año más de las luces y con todos los niños de Vigo, con todos los niños que nos visitan de cualquier punto del país, de cualquier punto del planeta, porque esa Navidad de Vigo se ha hecho famosa en todo el mundo y llegamos ya al final. Nos da pena decirlo, pero es así, un año más, la Navidad se termina y todo llega a su fin. Pues sí, llegamos ya un año más al final, pero estamos seguros de que aquí en Vigo habrá Navidad para rato, que en los próximos años seguiremos celebrando la Navidad de esta manera tan grandiosa y seguramente superándonos año tras año. Llevamos ya 2 meses y recordamos que aunque hoy sea la cabalgata, esta Navidad viguesa no se termina aquí, sino que lo hará el próximo domingo, 11 de enero, cuando ya sí, se apaguen las luces, se apague la Navidad, como dice el alcalde, en el mundo. Veíamos, ¿no?, que nuestra compañera Paula tenía unos minutos para hablar con el alcalde de Vigo antes de que él mismo descienda junto con los Reyes Magos hasta Praza de Porta do Sol, donde les estamos, vamos, desde hace horas esperando. No sé si ustedes todavía me escuchan, a mí a veces me es complicado, por ejemplo, escuchar a nuestra compañera Paula, porque la música aquí es que no cesa, no deja de sonar y cada vez más alta. ¿Por qué? Porque la gente tiene ganas de fiesta, de celebración y de seguir celebrando esta Navidad viguesa. Paula, no sé si estás hablando con alguien, ¿por qué? ¿O me estás pidiendo paso? Nos decía el alcalde Leti que de aquí nos salimos hasta las 10 de la noche, al ritmo que llevan los Reyes, saludando a toda la gente y toda la que todavía nos queda hasta llegar a la zona en la que van a entrar hacia Porta do Sol. Así que prepárate, cárgate y ármate de paciencia porque nos queda un ratito de saludos, de celebraciones, de caras. Mira, todos estos voluntarios que hacen un trabajo excepcional, un trabajo importantísimo también para que todo esto funcione a las mil maravillas. Voluntarios del Concello de Vigo, de Bodea, todos trabajando para que, bueno, pues se respeten las normas, ayudando a la gente, ayudando a las carrozas, ayudando a recoger los caramelos que se quedan, como decíamos antes, a medio camino y que nadie puede recoger. Así que, bueno, pues todo esto no solo lo hace el Concello de Vigo, los Reyes, sino que toda esta gente que está trabajando durante muchos meses de forma intensa para que todo esto salga a las mil maravillas y que todo se pueda celebrar, la Navidad, la cabalgata, con el disfrute de todos. Y como decíamos, con el cielo, que no ha llovido ni un poquito durante toda la cabalgata, que ha llovido antes pero que no se ha respetado porque los decretos del alcalde funcionan en Vigo y hoy una vez más se ha notado y no ha llovido y la cabalgata ha respetado. De ahí que como nos lo estemos tomando con calma, que los Reyes estén saludando tranquilamente a
a todos los ciudadanos y que puedan disfrutar porque la noche acompaña, buena noche, buena temperatura, yo que llevo un rato caminando y ya no lo noto, pero desde luego disfrutando muchísimo de la Navidad. Y ahora bajando ya hacia la plaza, ya, Leti, no sé cuántas veces te he dicho dónde estoy, pero es que ahora ya en el otro extremo de la plaza del Bicentenario, perdidos porque vamos dando un recorrido, una vuelta prácticamente desde que empezaban a saludar a los niños a la llegada a la altura del Concello. Hemos hecho un recorrido de unos, bueno, de forma circular, de unos bastantes metros para que los reyes puedan saludar a todos los niños aquí congregados, porque no se mueve nadie, no se mueve un alma, nadie se quiere marchar todavía, porque los reyes están pasando a saludar a todos y cada uno de ellos disfrutando. Para eso han estado tanto tiempo esperando, para eso han estado todo este tiempo cogiendo el sitio y ahora en primera fila pueden disfrutar de los niños, pueden ver esas caras de ilusión que tienen en estos momentos y pueden, bueno, pues celebrar con ellos, tocarles, acariciarles, contarles lo que le piden a los Reyes Magos y disfrutar de estas fiestas como estamos disfrutando nosotros. Pues aquí en Portadosol ya estamos a todo volumen con ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Y bueno, esperemos que vengan ya caminito de esta Portadosol, donde, bueno, les decíamos desde hace horas bastante llena, con mucha gente discurriendo por ella en busca de estas luces del gran árbol de Navidad. Pero ahora sí, ya centenares de personas apostados aquí detrás de mí a pie de árbol, pero también hasta el fondo de esta Portadosol, ya con entrada a Príncipe y también a Policarpo Sanz, porque es aquí donde se está concentrando toda la gente para esa finalización de la cabalgata de Reyes 2026, que, como les venimos contando toda la tarde, va a finalizar aquí, como ya es tradicional, a pie de árbol, con el alcalde, con el rey Melchor, con el rey Gaspar y también con el rey Baltasar, que, como veíamos, no podían dejar esa plaza do Bicentenario porque estaban allí saludando a todos los niños, a todas las niñas, a grandes y mayores, que les contaban, bueno, pues cómo se habían portado a lo largo de este año 2025, este año que ya hemos pasado, que ya hemos cerrado, y que les iban a pedir a los reyes en esas cartas que ya habían recibido y que la cartera real tenía en su poder, y nos mostraba aquí a nuestras cámaras, a nuestros compañeros. Nosotros seguimos aquí muy animados con esta música, con toda, sobre todo con el calor de toda la gente, de todo el público que está aquí, bueno, pues en vísperas de esta noche de Reyes y también de estas cenas, porque bueno, entiendo que muchos cuando salgamos de aquí nos iremos directos a nuestras casas para disfrutar con los nuestros, con nuestros amigos, con nuestra familia, de esta espectacular noche de Reyes que llevamos celebrando aquí en la ciudad de Vigo toda la tarde, y ustedes también ahí al otro lado de las cámaras en sus casas con nosotros, y nosotros muy contentos de poderles llevar este trocito de magia, de fantasía de la cabalgata de Vigo hasta ahí, hasta vuestras casas. Quedan escasos minutos para que los Reyes Magos ya por fin desciendan este paseo de Granada y lleguen hasta aquí, hasta Portadosol, entren por la parte de atrás de este gran árbol de la Navidad, un árbol que, como decimos, cada año se supera y que este año está coronadísimo, como ya venía siendo como otros años, por una gran estrella polar, que es la estrella que tradicionalmente los Reyes Magos siguen, que les guía hasta llegar a ese portal de Belén. Nosotros también aquí guiados por esta gran estrella del árbol de Navidad estamos aquí en Portadosol esperándolos a los tres Reyes Magos, también al alcalde, para que les haga entrega de esta llave mágica que les va a acompañar en esta noche para poder abrir todas las casas de los niños y de las niñas que mañana por la mañana van a abrir sus regalos, esos regalos que les ha traído los Reyes. Un ratito ya los vamos a tener en Portadosol. Le estaban dando recomendaciones los padres de los Reyes a todos los niños que están aquí congregados, que se acuesten pronto, que duerman bien, que la noche va a ser larga y que dejen esos nervios, porque es cierto que, bueno, pues que queda mucha noche por delante y que cuando se despierten van a tener todos los regalos y van a poder disfrutar de este día tan mágico como es el de Reyes, porque al final mucho tiempo
esperando desde las 6 de la tarde que empezaba la cabalgata. Seguro que muchos de ellos han venido mucho antes para coger sitio, para poder estar en primera fila y para poder ver lo que están viendo ahora, que es de tú a tú, muy de cerquita, a los Reyes Magos que están chocándoles las manos, que les están dedicando sonrisas, que están recogiendo todas sus peticiones y que bueno, pues están viviendo un momento único e inolvidable en este año. Mira, la cartera real que está diciéndole, oye, ¿alguna de estas cartas es la vuestra? Las tengo todas, las he recibido absolutamente todas, solo me queda ahora distribuirlas entre los reyes porque cada niño le habrá pedido sus cosas a su rey mago favorito. Y mira, y os lo decíamos antes, pero Baltasar es uno de los que más aceptación tiene, uno de los más que más quiere la gente y que siempre lo anima muchísimo cuando llega. Los vemos a los tres, a sus majestades, acompañado de los pajes. Alcalde, Estar aquí hasta la semana que viene. la semana que viene, sí, bueno, ya nos queda un tramito para llegar. Ay, nunca vi tanta gente en la cabalgata. Pero bueno, es una maravilla que los reyes puedan saludar en primera persona a todos estos niños. Porque aquí la cabalgata no pasó. Entonces es el final, por eso los reyes saludan a la gente. Los otros sitios ya los ven, los niños y las niñas. Y es que además es que no se ha movido ni un alma porque todos quieren saludar. Todo el mundo aquí, todo el mundo con los mejores reyes del mundo. Gracias, seguimos, alcalde. Pues ya ves, de Leti, no, hasta la semana que viene. No nos vamos a cenar, no nos vamos a dormir y nos vamos a quedar aquí hasta la próxima semana porque les queda mucho por saludar a los Reyes Magos de Oriente. Pero bueno, no, yo creo que ya estamos enfilando el tramo final porque en un ratito, en unos metros, ya tienen que girar hacia la derecha para ir enfilando y bajando hacia Porta do Sol, donde ya todos esperan también, porque sí que decía el alcalde que por aquí, claro, tiene toda la lógica del mundo. Durante todo el recorrido han podido ver a las carrozas, pero las carrozas aquí han llegado y han subido hacia el Castro, y la zona de este lado, bueno, pues las ha visto de aquella manera, porque los reyes cuando han llegado aquí han parado y se han bajado. Ya les están tirando un poquito de las orejas a los reyes. Les estoy diciendo que no se entretengan mucho porque, bueno, pues el protocolo hay que seguirlo. Tienen que llegar a Porta do Sol, tienen que entregar y recoger la llave de la ciudad y después todos los niños se tienen que ir a sus casas para cenar, ponerse el pijama, acostarse pronto, toda la parafernalia de dejarle toda esa comida que nos decían antes, que bueno, pues que tienen que reponer fuerzas durante todo el camino porque es una noche muy larga y tienen que dejar muchos regalos y son personas y aunque son magos también se cansan y bueno, pues tienen que todos los niños irse para casa, tienen que cenar bien, dormirse pronto y disfrutar de la noche, dormir, que cuando se levanten la magia estará hecha. Así que nada, en unos metritos de nada vamos a iniciar ya el descenso hacia Porta do Sol, que seguro que tienes muchas ganas de que lleguemos de ahí. Pues ahí veíamos una vez más nuestra compañera Paula podría hablar unos minutos más con el alcalde y veíamos a los reyes, también a los pajes, a esos ayudantes y a la cartera real muy entretenidos todavía saludando, charlando con los niños y con las niñas que ahora mismo siguen ahí en Praza do Bicentenario, pues aprovechando esa oportunidad de tenerlos tan de cerca. Nosotros aquí en Porta do Sol pues ya un poco pues con muchas ganas de que lleguen y está sonando ahora Mariah Carey con uno de los himnos de esta Navidad, un himno internacional que no ha dejado de sonar en toda la tarde y ya aquí con un ambiente muy de fiesta. Estamos encadenando un villancico tras otro y la gente aquí, bueno, pues aprovecha para bailar, para calentar los pies, que ya empieza pues a hacer este frío de noche y con muchas ganas de que por fin lleguen, de que desciendan ese paseo de Granada los reyes, también la cartera real y el alcalde, y que lleguen hasta aquí, hasta Porta do Sol durante toda la tarde, que hemos escuchado pues mucha animación. Ha descendido el sol, se han encendido las luces de Vigo y sobre todo las de este árbol que tengo aquí a mis espaldas con esta gran estrella que nos está iluminando a todos. Ahora mismo la gente detrás mía aplaudiendo, bailando, moviendo el cuerpo con muchas ganas ya de que finalice este acto central de la cabalgata de Reyes 2026. Un acto que, como decimos, va a comenzar en los próximos minutos y donde hay ya mucha gente desde hace ya un par de horitas que han ido pasando viendo que aquí se cocía algo, ¿no? Pero ahora ya sí, mucha gente aquí apostada, centenares de personas en esta plaza de Porta do Sol para ver a los reyes llegar y para que sea ese acto central donde al alcalde se le entreguen, el alcalde les haga entrega de esa llave mágica de la ciudad de Vigo.
muy cerquita ya los Reyes, ya bajando y ya muy cerca de esta Porta do Sol. La gente, como decimos, muy animada. Hay mucha gente de aquí de Vigo, pero también de otras localidades de la provincia de Pontevedra que se han acercado para ver esta gran cabalgata de Reyes, esta cabalgata de magia, de fantasía, y también mucha gente, decíamos, de nuestro país vecino, de Portugal, que ha aprovechado para ver las luces un día más. Mañana aquí sí que es festivo, allí en Portugal me parece que no, pero bueno, que han aprovechado para venir. Muchos todavía están de vacaciones, también de vacaciones escolares, y mira, se han encontrado con una cabalgata de Reyes, una cabalgata muy tradicional, muy nuestra, que lleva años celebrándose y que cada año yo creo que se supera en participantes, también en las carrozas, en toda la fantasía, en toda la creatividad que llevan con ellas. Muchos participantes, decíamos, pues los compañeros de Discamino, también de diferentes agrupaciones de animación como Barafunda. También este año que han participado los compañeros de Correos, y lo decíamos, un año en el que teníamos muchas ganas de cabalgata, de vivir este momento, de vivir esta víspera de Reyes aquí en la ciudad, después de que el año pasado tuviéramos que celebrarla de una manera un poquito más discreta, más comedida, en el recinto ferial del IFEBI. Igual de mágica, eso sí, pero un poquito más comedida. Ahora ya aquí hay un ambiente festivo, un ambiente de celebración, con muchas ganas de que lleguen los Reyes, con muchas ganas de que estén ya aquí Melchor, Gaspar y Baltasar, y dirijan, como cada año, como ya es tradición y como ya es habitual, unas palabras a toda la ciudad, a todos los niños, a todas las niñas y también a todos los mayores, que nos digan, bueno, pues qué les ha parecido esta cabalgata, que nos cuenten también acerca de ese viaje que les ha traído desde Oriente hasta aquí, hasta la ciudad de Vigo, y bueno, que aprovechen también, si quieren, a ver en esta noche, que nos ha quedado una noche muy apacible, muy seca y sin lluvia, pues ellos también quieren, bueno, pues darse una vuelta por las luces de Vigo e incluso por la Noria, que se suban los Reyes Magos a la Noria, que tengamos esa fotografía, ¿por qué no? Paula, yo no sé si me escuchas, si ya tú también estás por aquí llegando por el paso de Granada hasta Porta do Sol, si ya los Reyes han descendido, si ya están por aquí cerquita, ¿qué nos puedes contar? Te pregunta dónde están. Bueno, pues ahora mismo ya hemos enfilado la zona por el paseo de Granada, esa calle que llega desde Plaza de Bicentenario hasta Porta do Sol, y por fin, porque se lo han tomado con calma, se han parado con absolutamente todos los niños, han saludado a todo el mundo. Ahora los Reyes ya van a bajar, ya enfilan el camino, se van a meter en la furgoneta, en los coches que los van a llevar hasta Porta do Sol, este tramito que queda por delante, después de saludar y saludar, de estar con todos los niños y todas las personas que ahora mismo también, pues bueno, enfilan el mismo camino que vamos a tomar nosotros, es decir, van a bajar hacia Porta do Sol porque no se quieren perder esa entrega de la llave a los Reyes Magos para poder entrar en la ciudad. El alcalde, que ahora saluda también a estos niños que quedan por aquí. Bueno, pues que vemos a niñas incluso haciendo videollamadas, viviendo la magia de la Navidad, viviéndola absolutamente en directo. Se van a meter en esas furgonetas que van a trasladarlos en este tramo final que queda hasta Porta do Sol para el último, bueno, pues cartucho que nos queda, que es vivir la llegada de los Reyes a Porta do Sol, donde está todo el mundo esperando también que puedan llegar acompañados del alcalde y poder hacer entrega de esa llave de la ciudad, que es la llave mágica que, bueno, pues que abre la puerta de los hogares de todos los niños vigueses. Así que vamos a ver, aquí tenemos a nuestra espalda esa furgoneta, tenemos 3 furgonetas que van a llevar a Melchor, a Gaspar y a Baltasar hasta Porta do Sol, acompañados del alcalde y acompañados por la cartera real y por sus pajes, para hacer entrega, como decimos, de la llave. Así que en unos instantes los tendréis ahí con vosotros, mientras toda esta gente que se agolpaba hace un instante en toda la zona de Plaza de Bicentenario para recibir el saludo de los Reyes Magos, ya también está tomando dirección Porta do Sol para seguir disfrutando de lo que queda de la Navidad, de lo que queda de la llegada de los Reyes hasta ahí. Empiezan a moverse las furgonetas, Leti, así que en unos minutos los tendréis ahí ya en Porta do Sol. Pues ahí teníamos esa imagen de los 3 Reyes Magos, también del alcalde,
subiendo a esas furgonetas que lo van a traer directamente hasta aquí, hasta donde yo me encuentro, también algunos compañeros, en esta Porta do Sol, que ahora mismo es una fiesta. La gente está súper animada, bailando, aplaudiendo y cantando los villancicos que nos están animando aquí a todos y con muchas ganas. Mi fotografía desde aquí, bueno, pues es un árbol completamente rodeado de personas, tanto por la cara anterior como por la cara posterior, también por uno de los laterales, y es una imagen ahora mismo de una Porta do Sol completamente llena y completamente pues nerviosa por esta llegada de los Reyes Magos que se va a producir en cuestión de minutos. Mucha gente que ha ido acompañando esas carrozas durante toda la cabalgata, esas carrozas que partían, como recordamos, desde Avenida de Castelao, desde Plaza de América, que subían por la calle Álvaro Cunqueiro, volvían a descender por Camelias y llegaban hasta Praza do Bicentenario. Muchas de esas personas no han querido dejar la cabalgata a un lado, han querido seguir disfrutando de ella y quieren ser partícipes aquí, quieren ser audiencia y público de lo que va a acontecer, que es algo completamente mágico. Yo creo que sí, uno de los actos centrales de esta cabalgata de Reyes, que es la entrega de las llaves mágicas de la ciudad de Vigo a los Reyes Magos, a Melchor, a Gaspar y a Baltasar. Desde hace horas esta plaza se fue llenando poco a poco, como decía, de aquellos que venían a ver las luces, pero sobre todo de que querían ser partícipes y querían ser públicos de este acto tan bonito y tan mágico como es la entrega de las llaves de la ciudad de Vigo a sus majestades los Reyes de Oriente. Vemos muchos mayores, pero también muchos pequeños que quieren ser pues partícipes, ¿no?, de este gran acto, y que seguramente después irán con sus familias a cenar, y si siguen los consejos de los Reyes Magos, pues esta noche se acostarán tempranito, dejarán algo, un aperitivo, ¿no?, para los Reyes, para que recarguen fuerzas, recarguen pilas en cada una de las casas, en cada uno de los hogares donde harán parada. ¿Qué les pueden dejar? Pues miren, torrones, les pueden dejar polvorones, les pueden dejar galletitas y bueno, a lo mejor algo dulce y fuerte para beber, para aguantar estas bajas temperaturas que tenemos aquí hoy en esta noche viguesa. A los camellos también muy importantes, hay que dejarles un poquito de agua, muy necesaria para continuar camino, para que repongan esas fuerzas y que pasen por las miles y miles de casas, de viviendas de la ciudad de Vigo y no dejen, muy importante, a ningún niño esta noche sin regalos, sin sus juguetes preferidos con los que han hecho pues la carta, ¿no?, con muchísima ilusión. Les queremos recordar también que aquí no termina la Navidad viguesa, que aún quedan días para que bajen hasta el centro de la ciudad, hasta las principales calles que están ataviadas con las mejores luces, con los mejores adornos, que se puedan hacer fotografías con ellas, porque ya saben que aquí cada año en Vigo la Navidad cambia, que cada año vamos aumentando ese número de luces LED que acompañan a toda la ornamentación, que esa ornamentación también va cambiando y cada año es completamente diferente. Así que bueno, recuerden, aún estamos a día 5, mañana festivo día 6, aún pueden pasarse por aquí, por el centro de la ciudad, y tienen, recuerden, hasta el día 11. Será el día 11 cuando se haga ese acto del apagado. Hubo acto del encendido, recordemos, a mediados de noviembre, pero será el próximo domingo, día 11, un domingo para que también todos ustedes tengan más facilidad para acercarse hasta aquí al centro, donde el alcalde, una vez más, apagará, como él bien dice, la Navidad en Vigo y en todo el mundo. Y también les quiero recordar, aprovechando que tenemos este ratito antes de que lleguen los Reyes Magos aquí hasta Porta do Sol, les queremos recordar que si quieren ver esta cabalgata de Reyes 2026, aún tienen oportunidad. ¿Cómo? Pues muy fácil, mañana solo tienen que poner la televisión en nuestro canal a partir de las 9 y será a esa hora
cuando se retransmita de nuevo toda esta magia de la cabalgata de Reyes. También tienen otra oportunidad a las 4 de la tarde y luego ya de madrugada. Aquellos que no puedan dormir, ¿no?, y que quieran un poquito de magia en su noche, pues pongan con nosotros esta cabalgata de Reyes 2026. Acompáñenos de nuevo a vivir desde el principio la magia y la ilusión de esta cabalgata. Vemos ya llegando esas furgonetas muy cerquita de aquí, de Porta do Sol. Esas furgonetas donde vienen los Reyes Magos, ahí los vemos, a Melchor, a Gaspar y a Baltasar. También a la cartera real, miren cómo llevan sus manos pues todas esas cartas, ¿no?, de los miles de niños y niñas viguesas pues que en estas últimas semanas han aprovechado para enviarle. Seguro que algunos han hecho su carta ya a mediados de noviembre, cuando se encendieron las luces aquí de la ciudad, muy previsores. Otros a lo mejor han esperado los últimos días, otros incluso, ¿no?, les han dicho a sus padres, oye, que me ha faltado este juguete, este regalo, que esto también lo quiero, que ha ido fuera de carta, y seguramente los Reyes, como son mágicos, seguramente se los traerán. Pues ahí vemos cómo descienden de esas furgonetas, no solo los Reyes, también muy importante, los pajes reales, los ayudantes oficiales de los Reyes Magos, que sin ellos seguramente no podrían esta noche entregar todos los regalos a los niños. Muy importante también ese trabajo de los pajes reales, esos ayudantes que año tras año les acompañan y que están hoy también aquí presentes durante toda la cabalgata en sus carrozas, pero también aquí en este acto central de la entrega de llaves. Paula. Bueno, Leti, la comitiva real ya está preparada. Estamos aquí ya en la zona cercana a Porta do Sol, muy cerquita del árbol, en la zona del Duayen ya. Está el alcalde hablando con los Reyes Magos que han bajado de esas furgonetas, que los han trasladado hasta aquí, sus pajes reales, la cartera real, todos preparados. De hecho, bueno, pues vemos al paje de Baltasar, que ha recibido alguna carta también de alguno de los niños que estaban aquí esperando. Y bueno, y ahora ya van a iniciar el resto del camino. Fíjate, mira, Leti, ahí recibía, como decíamos, el paje de Baltasar, la carta que le entregaba a un niño directamente, un privilegio. Pues ahí la carta pidiéndole sus regalos y sus deseos. Le está diciendo el paje, ya sé quién eres, te he visto, así que me quedo con tu cara, como suele decirse. Y bueno, pues ahí disfrutando de la magia de la Navidad, he tenido el privilegio de poder saludar a los Reyes de cerca, y ahora ya el vallado todo del árbol de entrada a Porta do Sol. Vamos detrás de los Reyes Magos, somos unos auténticos privilegiados para poder ver de cerca cómo saludan a los niños, cómo llegan cómo llegan aquí a Porta do Sol y cómo están viviendo en primera persona pues la felicidad de lo que supone la Navidad para los más pequeños, con esas caras de emoción, con esos ojitos que se vuelven enormes cuando ven acercarse a los Reyes Magos y que los están viviendo en absoluta primera persona. También se ve la cara de cansancio de los más pequeños, porque al final también es cierto que llevan mucho tiempo esperando, que la tarde se ha hecho larga, porque han disfrutado del frío, porque han pasado también horas de espera para estar aquí en primera fila esperando, y ya llegamos ahora mismo al árbol de Porta do Sol, donde, bueno, pues va a tener, como decimos, ese momento mágico, la entrega de la llave, el alcalde que saluda a todos los niños que se han congregado aquí, y vemos también a la concejala Patricia Rodríguez Calviño portando la llave, esa llave mágica, esa llave que abre todos los hogares y todas las puertas de las casas de nuestros niños, que la porta como el mayor de los tesoros, la está guardando para el momento en el que el alcalde ya llegue a la parte delantera del árbol de Porta do Sol, donde ha tenido también lugar ese encendido este año tradicional, que están todos los niños también esperando. Ahí le van a hacer entrega de la llave para poder abrir los hogares. Le dice el alcalde, vamos a los Reyes ya, porque el camino hasta aquí ha sido largo, porque hemos tenido que saludar a muchos niños, pero los que están en primera fila también están deseando vivir este momento y poder recibir esa llave y poder saludar a los niños en directo
qué cerquita nos encontraremos ya, porque el alcalde está llegando a ese árbol, a ese centro, para, como decimos, el momento más esperado. Todos queremos que esta noche los Reyes nos dejen algo en casa. Y como muchos niños nos pedían también, queremos felicidad, queremos la paz en el mundo. Yo no pido que me traigan nada, yo lo que quieran. Cada uno tiene su forma de vivir la Navidad, cada uno tiene sus deseos y todos serán cumplidos porque aquí nos hemos portado muy bien, todos los niños, y eso será lo que le va a trasladar el alcalde también a los Reyes Magos, que en parte ya lo saben porque nos están controlando durante todo el año para ahora pues llegar a los hogares y hacer los sueños realidad de muchos niños. Cerquita, 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 ya están enfilando la recta final, ya estamos llegando a la zona delantera de Puerta do Sol, con muchísimos niños que están esperando la llegada de los Reyes, que han vivido esta tarde con muchísima ilusión, con muchísima dedicación, que han escrito sus cartas, que se han portado absolutamente. Y ahí te veo, Leti, ya te veo, ya nos vemos, ya, a ver. Pues ahí vemos esa llegada de los tres Reyes Magos, también de la cartera real, a este gran árbol de Porta do Sol, algo que llevamos esperando toda la tarde. Ahora sí, les dejamos con las palabras tanto del alcalde Abel Caballero, como también del rey Melchor, del rey Gaspar y del rey Baltasar. Ahora sí les dejamos en esta Porta do Sol con las palabras del alcalde Abel Caballero y también con las de los tres Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar. Niñas y niños de Vigo, mamás y papás, abuelas y abuelos y resto de la familia. Aquí están Melchor, Gaspar, Baltasar y la cartera real, que están en Vigo los de verdad, porque ya viven en Vigo. Y yo llevo diciéndoles desde ayer que las niñas y los niños de Vigo se portaron muy bien durante todo el año. Fueron buenos y buenas, fueron obedientes, hicieron caso a papá, mamá, a los abuelos, a las profesoras y a los profesores. Y por eso van a dar muchísimos regalos. Vienen queriendo regalar tantas cosas y siendo espléndidos. Y yo, dentro de un ratito, le voy a dar la llave de todas las casas de Vigo. Pero antes quiero que os hablen los cuatro reyes y que os hable la cartera. Melchor, para acá. Tu turno. ¡Hola, Vigo! ¿Cómo estamos? Estamos muy contentos de volver a estar aquí con todos vosotros. Hace días que ya no seguimos la estrella de Navidad, seguimos la luz de Vigo y aquí llegamos. No hay pérdida. Como decía el alcalde, que también nos recibe, todos habéis sido muy buenos, todos habéis hecho las cartas, hemos recogido las últimas que andaban por ahí, que nos habéis entregado,
y esta noche nos queda un gran trabajo que esperamos hacer. Así que todos pronto para cama, papás también, una galleta María, un poquito de leche, un poquito de agua y a dormir temprano. ¡Felicidades a todos! Un aplauso grande, a ver. Así me gusta. Gaspar, tu turno. Boas noites, Vigo. E a todos os nenos que estades nesta cidade. Unha cidade hermosa. Solo sabes que solamente hai que mirar para ela. Brila como si fora a verdadeira luz que nos guiou hasta aquí. Quero dicir a todos os nenos, nenas e maiores inclusive que este ano Vigo, co este alcalde que temos aquí, fixo unha labor moi grande para lograr traernos hasta aquí un ano máis. E o que pido é que a todos os nenos e nenas que nos deixen o que teñen que deixarnos todos os anos, o que tanto nos gusta. E nada máis, solamente quero demostraros que estamos agradecidos de estar aquí nesta cidade e disfrutar de tanta xente e tanta cosida como temos aquí este día de hoxe. Os queremos a todos e esperamos volver a estar aquí o ano que ven. E eso sí, os nenos, ¿cuántos nenos hai aquí? Quero escoitalos. máis, escoito pouco, máis. Dentro de media hora hai que ir pa cama. Que traemos hoxe? Non os escoito, que traemos hoxe? Moi ben. E que hai que deixarlle os camellos que están secos? Como? Non os escoito? Moi ben, pois bueno, unha apreta a todos, encantados de estar aquí con todos. Esta noite tócanos traballar toda a noite. Será unha noite dura, así que pronto pa cama e mañán a disfrutar de todos os regalos. Unha apreta. Moitas gracias. Baltasar, tu turno. Buenas noches, Vigo. Antes de decir mis palabras, me gustaría que me den un fuerte aplauso a los que disfrutan de Baltasar. Y quería decir que sois unos niños magníficos, que os portáis muy bien y que os quiero un montón. Un aplauso para vosotros. Gracias. Carteira Real. Gracias, Vigo, por hacernos sentir tan queridos y tan arropados. Todas las cartas que he recibido por mail, por correo ordinario, las que me habéis dejado ahora, que sepáis que todas las vamos a leer y haremos cumplir vuestros deseos. Gracias, Vigo. Bueno, y ahora como somos tanta gente aquí, quiero saludar a los que estáis aquí en la Plaza de la Princesa. ¡Hola! A los que estáis ahí al lado de donde está la plataforma de la tele. ¡Hola! A todos los que ocupáis toda la Puerta del Sol, porque la verdadera Puerta del Sol es la de Vigo, ¿eh? ¡Hola! Y a las niñas y los niños que estáis aquí, contra la derecha mía, estáis aquí. ¡Hola! Bueno, pues ya oísteis a sus majestades los reyes, Melchor, Gaspar, Baltasar e a la carteira real. E xa vos dixeron que saben que sodes moi vos nenas e nenos. Así que, parabéns e vamos a disfrutar desta noite en casa. Hai que deitarse cedo, estar ali atentos e non despertar hasta mañá. Non despertar, porque claro, igual están ali os reyes e os pajes, que quero saludar aos pajes que estades aquí, que os pajes darlle un aplauso, que son os que cargan cos regalos, son eles e elas, así que parabéns e encantado. Y ya sabéis, yo le voy a decir a los Reyes Magos
que ya no se vayan a Oriente, que se queden en Vigo, porque la Navidad del mundo es la de Vigo. Así que se van a quedar aquí y el año que viene ya los camellos no se cansan tanto, porque los pobres camellos también son de Dios y también tienen que tener descanso. Así que ya sabéis, sois las mejores y los mejores niñas y niños del mundo. Yo ya le dije al alcalde de Nueva York que las mejores niñas y niños no son las de Nueva York, son las de Vigo, porque sois mejores que los de Nueva York, los de Londres, los de París, los de Madrid, los de Barcelona. Sois las mejores y los mejores familias del mundo. Y por eso los reyes os quieren y os quieren. Y yo os quiero y os quiero. ¡Viva Vigo! ¡Viva Vigo! ¡Viva Vigo! ¡Hala! Pa' casa, a cenar y a acostarse. Buenas noches, felices Reyes. Gracias, majestades, gracias, gracias. Ahora vamos a dar la llave. Vamos a dar la llave. Porque claro, la llave es mágica. Y entonces, claro, esta es la llave mágica que abre todas las puertas de Vigo. Y los reyes y sus pajes, abren con la llave, entran, dejan los regalos y se van sigilosamente sin hacer ningún ruido. Así que los tres reyes para adelante, la cartera también. Cartera, para allá. Así. Y ahora coger la llave. Vamos a coger la llave y ¡vivan los Reyes Magos! Buenas noches. Ahora de verdad, para casa y para cama. Venga, a cenar. Es lo que toca. Pues con esta entrega de la llave mágica, de esa gran llave que abre todas las puertas de todas las casas, de todos los hogares de Vigo, el alcalde le hacía entrega a los Reyes Magos y este acto central, esta entrega de llave, pone el broche final a lo que ha sido este espectáculo, este show que ha sido la Cabalgata de Reyes 2025. Paula, tú aún estás ahí a pie de árbol, ¿te lo has pasado bien? No me digas que no. Bueno, Leti, la cara de ilusión, todos los niños, la verdad que ha sido maravilloso poder vivir este momento en directo aquí con los alcaldes, con el alcalde y con los reyes que ya tienen la llave real, que la llevan a buen recaudo, porque con ella tienen que abrir la casa y las puertas de todos los niños de nuestra ciudad. Ha sido un placer hacerlo contigo, disfrutar con todos los niños y lo que decía el alcalde, vámonos todos para casa, hay que preparar todo lo que hay que dejarle a los Reyes Magos para que esta noche sea mágica y que podamos disfrutarla con ellos. Pues Paula, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por darnos todos los detalles a pie de carroza, a pie de cabalgata, de lo que ha sido este recorrido del 2026, que volvía, como decíamos, a las calles. Desde aquí, tanto a mi compañera Paula como yo, les damos las gracias por habernos acompañado, por habernos dejado que nos coláramos un ratito en sus casas y les contáramos lo que estaba haciendo esta Cabalgata de Reyes. También un gran aplauso, también un gran agradecimiento a todos mis compañeros, operadores de cámara, realizadores que han hecho esta retransmisión posible. También a todos aquellos que han participado durante la cabalgata, a Protección Civil, a los cientos de voluntarios que también hoy han trabajado aquí y a todos ustedes por estar un año más ahí con nosotros, acompañando y disfrutando con nosotros de esta Cabalgata de Reyes. Nos vemos el año que viene y que les traigan muchas cosas los Reyes Magos de Oriente. Gracias.